Renacer como un árbol demoníaco. Capítulo 129. Interludio, Demones. Diana finalmente se sintió libre dentro del reino místico, ya que podía ser ella misma lejos de miradas indiscretas. La última vez había elegido un mundo de ki de agua pura mientras intentaba desesperadamente reprimir el lado más oscuro de sí misma que quería mantener oculto. Sin embargo, las cosas habían cambiado desde su última visita al reino místico hace un mes. La oscuridad dentro de su alma se estaba volviendo cada vez más difícil de reprimir. El monstruo interior estaba tratando de salir con las garras, y ella no pudo contenerlo más. No fue hasta que vio a los Red Claws tomar la trufa del demonio del corazón que se dio cuenta de que era diferente a ellos. Cuando tomó la trufa, pudo vencer y suprimir el ki demoníaco dentro de sí misma, dominándolo con dominio. Mientras que para los Red Claws, la trufa obligó al ki demoníaco a salir de su cuerpo como una criatura de aspecto maldito. Afortunadamente, la máscara lo había ocultado, pero cuando vio que el ki demoníaco salía de sus gargantas, se lamió los labios y sintió hambre. Tal vez tontamente, había cedido a sus deseos primarios y dio un paso adelante, ofreciendo su asistencia. Destruyó los primeros con su propio ki demoníaco, pero para el último, lo había absorbido y apenas logró suprimir el repentino aumento de ki demoníaco dentro de su alma durante unos minutos. Entonces, cuando el reino místico la envolvió en una niebla celestial, como una bestia hambrienta, corrió a través de la densa niebla en busca de un reino de bolsillo rebosante de ki demoníaco donde pudiera volverse loca. Ella había elegido el infierno. Un reino de tierra arrasada envuelto en una niebla embrujada. Si uno miraba de cerca, podía ver ojos rojos y sombras cambiantes dentro de la niebla acompañadas de aullidos ocasionales. Los ojos de pura oscuridad de Diana se abrieron de golpe y exhaló un aliento de ki demoníaco. Novena etapa del reino del fuego del alma. Ella sonrió, mostrando sus colmillos recién crecidos. Me pregunto si me quedaré atrapado en esta forma demoníaca cuando llegue al reino del núcleo estelar. Un cosquilleo repentino en su mejilla la hizo mirar hacia un lado. ¿Tienes hambre, Caída? La serpiente negra como la tinta había crecido durante su mes juntos, y Diana alzó su mano de sombras con garras para rascarle la cabeza. Había realizado pruebas exhaustivas, y todas sus características demoníacas parecían estar un paso adelante de las ilusiones. Le gustaba llamar las manifestaciones, ya que parecían sombras pero eran lo suficientemente sólidas como para desgarrar la carne de los monstruos. Aunque parecía un demonio, Caída no rehuyó las afiladas garras en las que se habían convertido sus dedos y felizmente cerró sus ojos mientras le sacaba la lengua. Caída, ¿crees que Estella me verá diferente si me ve así? Diana se preguntó en voz alta, y Caída pareció mirarla con curiosidad. A veces se preguntaba si la serpiente era realmente muy inteligente y podía entenderla. Quiero decir, solo mírame, tengo alas emplumadas brotando de mi espalda, mis ojos son de un negro puro y tengo garras. Incluso mi cuerpo ha cambiado de piel. Casi parezco una sucubo. ¿Y si se pone celosa de mí? He visto lo celosa que se pone de todos los que la rodean. Caída le dio un codazo en la mejilla con la cabeza. Tienes razón, Caída. No debería preocuparme tanto. Diana suspiró profundamente mientras se levantaba, miraba alrededor de la niebla embrujada y extendía su vista espiritual mejorada. Ahora, ¿dónde puedo encontrar algo de comida? Eligiendo una dirección al azar, comenzó a caminar. A pesar de que tenía grandes alas emplumadas casi idénticas a las de un cuervo, no podía volar a pesar de sus mejores esfuerzos. Tal vez una vez que llegue al reino del núcleo estelar, pueda volar. Quiero decir, solo tiene sentido, sería una tontería si pudiera volar con una espada pero no con estas enormes alas. Incluso sin volar, podía moverse a través de la niebla embrujada del reino de bolsillo con una velocidad inmensa debido a su afinidad con el agua. También podía detectar cualquier cosa viva a 1000 millas en todas las direcciones. ¿Dónde está todo? Sé que me he dado un festín con la carne de demasiados demonios durante el último mes, pero que no haya ninguno a mi alrededor es extraño, oh. Justo en el borde de su sentido espiritual había un demonio que detectó alrededor de la quinta etapa del reino del fuego del alma. Cambiando de dirección, se dirigió directamente hacia él. Una vez que se acercó a unas pocas millas, pareció sentir su presencia entrante y se volvió para escapar. Una sonrisa salvaje apareció en el rostro de Diana. Algo acerca de estar en su forma de demonio la hizo disfrutar de la emoción de la caza. En cuestión de segundos había llegado justo detrás del demonio. Le recordó a un pez horrible que aparentemente nadaba a través de la niebla embrujada. Los picos sobresalían de su cuerpo de piel púrpura.
Se volvió hacia ella con una boca deforme de dientes afilados. Diana cubrió sus garras manifestadas con ki demoníaco, agarró el pez entre sus dientes y lo mantuvo en su lugar. Hubo un breve momento en el que el demonio pareció darse cuenta de que estaba a punto de morir y dejó escapar un chillido. Ignorándolo, Diana gruñó mientras partía el pescado por la mitad. Su grupo de órganos se deslizó fuera del cadáver y cayó al suelo chamuscado junto con el núcleo de una bestia que Diana agarró y se metió en la boca. Mientras absorbía el núcleo de la bestia, arrancó trozos de carne del cadáver y se los dio de comer a Kaida, quien los devoró con avidez. Mientras Diana circulaba el ki demoníaco desde el núcleo de la bestia a través de su cuerpo, su mente se desvió hacia algo que la había estado molestando. Mi apellido es Ravenborn, y mis garras se asemejan a las de un pájaro demoníaco, y mis alas también coinciden con las de los pájaros que solían rondar por nuestro patio lleno de árboles quemados. Hay una buena posibilidad de que todo esto sea una coincidencia, pero ¿y si no lo es? ¿Y si se suponía que siempre me convertiría en este demonio? Si eso fuera cierto, se sentiría más cómoda al revelar su transformación a Stella y a Shlock. Cada vez que permanecía en su forma humana, sentía la necesidad de reprimir sus emociones o arriesgarse a mostrar este lado de ella. Mis recuerdos son vagos, pero no me convertí en una versión de esta forma cuando Ashlock me dio la trufa demoníaca de corazón la primera vez y luché en la caverna con ese limo. No hay forma de que Ashlock no me haya notado entonces, ¿verdad? Quiero decir, estaba escondido dentro de mi técnica de niebla embrujada, pero al menos una sombra de mi forma monstruosa debería haber sido visible. Diana sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. No era una situación ideal. Si la secta Ashfallen la consideraba un monstruo y la expulsaba, tendría que retirarse al desierto, ya que ninguna secta demoníaca aceptaría a un demonio, y tampoco lo haría el Imperio Celestial. Los cultivadores demoníacos me perseguirían y devorarían el núcleo de mi alma para promover su cultivo. Me convertiría en el premio final para ellos. Un escalofrío recorrió su espalda ante la idea. Ya no tenía ganas de comer la carne del demonio, así que le dio unos cuantos trozos más a Kaida hasta que la serpiente estuvo satisfecha y arrojó el cadáver a un lado. Cuando Kaida terminó su último bocado, Diana detectó que algo apareció repentinamente dentro de su sentido espiritual como si hubiera sido teletransportado al reino. ¿Qué? Murmuró mientras cerraba los ojos y se convertía en una con la niebla para tratar de descubrir más sobre la nueva amenaza. El ki de la tierra y yo no podemos detectar su reino de cultivo. ¿Pero por qué se siente tan débil? Una de las características de su forma demoníaca era la capacidad de medir el nivel de amenaza de un oponente. Parecía ser un instinto de supervivencia de todos los demonios, ya que Diana había notado que algunos demonios emitían la sensación de que eran mucho más amenazantes de lo que realmente eran, casi como animales que se tiñen para parecer venenosos. Kaida, hay un extraño monstruo aquí de tierra en la niebla. ¿Deberíamos ir y luchar contra él? La serpiente inclinó la cabeza y le pasó la lengua por la nariz. Diana se rió entre dientes, lo tomaré como un sí. Sin perder más tiempo, Diana comenzó a correr a través de la niebla, que se arremolinaba alrededor de las grandes alas de cuervo manifestadas en su espalda que eran 3 veces su tamaño. En unos minutos, llegó a unos metros del objetivo. De cerca, pudo ver que la cosa grotesca era como un segmento de un gusano gigante como si hubiera sido cortado por ambos lados. No parecía consciente ya que seguía convulsionando y escupiendo sangre. Diana se acercó con cautela y notó la baba maloliente que cubría su piel. Ese es definitivamente el gusano con el que Ashlock había luchado antes de que entráramos en el reino místico, pero ¿por qué está aquí? Diana repasó algunos escenarios en su cabeza, y ninguno era bueno. Ashlock se había quedado solo con Larry como protección, así que si una parte del gusano había terminado en su reino de bolsillo, Ashlock lo había cortado y lo había arrojado al reino místico. ¿Estaba bien el patriarca? ¿O estaba a punto de abandonar el reino místico y ver desaparecer a la secta Ashfallen? Con una rabia sedienta de sangre creciendo en su pecho, Diana invocó una bola de agua sobre su palma. Luego lo cargó con ki demoníaco hasta el punto en que se volvió completamente negro y luego lo arrojó al gusano inmóvil. Para su sorpresa, el segmento de gusano que aún se elevaba sobre ella muchas veces pareció reaccionar a la amenaza entrante cuando el ki de la tierra ondeó en su superficie. El limo que cubría su piel comenzó a hervir y se elevó de su carne como una nube venenosa. Diana chasqueó los dedos y la niebla se arremolinó a su alrededor, alejando la nube tóxica de ella. Dudo que este segmento tenga un núcleo de bestia, por lo que es solo un gran trozo de carne que utiliza los restos de ki latente para defenderse. Por lo tanto, ¿debo ganar en una batalla de desgaste?
Diana se derrumbó sobre la tierra quemada, sin aliento. Su Soul Core de la 9ª etapa estaba casi vacío, pero una sonrisa apareció en su rostro, seguida de una risa exhausta. Jaja, qué bastardo más duro. Ella gimió mientras volteaba su cuerpo sobre su espalda para poder descansar. A su lado, Kaida estaba arrancando lentamente trozos de carne de gusano del reino del núcleo estelar y devorándolo. «Eres un glotón, Kaida», Diana acarició la parte superior de su cabeza, pero la serpiente estaba demasiado preocupada con su comida para prestarle atención. El cadáver del gusano parecía un tablero de tiro con arco con la cantidad de agujeros que habían hecho las garras de Diana y las bolas arrojadas de ki demoníaco. No veo cómo cualquiera de los otros podría haber hecho mella en esta cosa. Excepto tal vez Elaine con su afinidad vacía. Después de un breve descanso, Diana se puso de pie tambaleándose y puso su mano en el costado del gusano. Todo el limo venenoso se había evaporado durante mucho tiempo, por lo que era seguro tocarlo. Luego cerró los ojos y dejó que el ki demoníaco del cadáver fluyera hacia su sistema y recorriera sus raíces espirituales purificadas, gracias a las trufas de Ashlock. Inhaló y exhaló, ciclando lentamente su ki, y debatió si suprimir el ki demoníaco dentro de sí mismo y tratar de volver a la normalidad o seguir siendo un demonio. ¿Sabes, Kaida? Siento que se acerca el final del reino místico, dijo Diana sobre el sonido de masticar. ¿Debería salir del reino místico como un demonio o un humano? La serpiente lamentablemente no ofreció su opinión. Diana lo dejó con su comida. Estaba emocionada de ver en qué evolucionó después de comer tanta carne de monstruo. Supongo que lo resolveré yo mismo. Douglas se sintió increíblemente afortunado con su elección de reino de bolsillo. Aunque hubiera apreciado que no hiciera tanto calor. Después de terminar una ronda de meditación profunda, exhaló y abrió los ojos. Invocó el fuego de su alma terrenal en su mano y se maravilló de lo poderoso que parecía. Sexta etapa del reino Sulfire. No puedo creer que haya progresado 3 etapas completas en un mes. Honestamente, se sentía como engañarlo. Un ceño apareció en sus labios mientras inspeccionaba las interminables llanuras planas de roca gris que habían permanecido igual desde que llegó y se secó el sudor de la frente. Hacía tanto calor debido a los 5 soles en el cielo que rotaban constantemente. Douglas había temido haber perdido los pies una vez que su ki se agotó cuando llegó por primera vez a este reino desolado. Afortunadamente, había descubierto la tortuga gigante en la que estaba posado en el caparazón antes de que eso sucediera. La tortuga era tan gigante que parecía una isla en movimiento, y no parecía importarle su presencia sobre su espalda mientras masticaba la roca como si fuera sabrosa. Douglas estaba ocupado sintiendo una sensación de logro por su avance que casi no notó cuando la tortuga gigante cambió de dirección por primera vez en un mes. Hasta ahora, había continuado una marcha lenta y constante hacia lo que esperaba que fuera el norte. ¿Qué pasó, amigo? Douglas preguntó en voz alta y luego sintió que todo el caparazón del tamaño de una isla se estremecía y se inclinaba hacia un lado. El caparazón retumbó mientras la tortuga gigante rugía de dolor. ¡Uah! ¿Qué diablos está pasando? Douglas tropezó con el caparazón durante unos minutos debido a su tamaño ridículo y finalmente pudo mirar hacia el suelo. Las patas de la tortuga, que eran más gruesas y más altas que Ashlock, temblaban, y Douglas pudo ver que algo emergía del suelo y arrancaba enormes trozos de carne de una de las patas de la tortuga, tiñendo el suelo de carmesí. De ninguna manera. Douglas no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo lo había seguido el gusano hasta este reino de bolsillo? Mirando más de cerca, notó que estaba herido, pero estaba absorbiendo rápidamente el ki de la tierra en el área y curándose a sí mismo. Douglas comenzó a entrar en pánico cuando se puso de pie, hasta que el horizonte en todas direcciones no era más que roca gris ardiente. Si se bajaba de la tortuga y trataba de correr, no había forma de que pudiera sobrevivir si el gusano cambiaba de objetivo y lo perseguía, o si había más gusanos. El caparazón de la tortuga siguió vibrando, haciéndolo perder el equilibrio mientras la tortuga rugía de dolor y trataba de mover la pata para aplastar al gusano. «Eso no funcionará, criatura aburrida», gritó Douglas, «al gusano no le importa la roca. Puede nadar a través de ella. No hay forma de que puedas aplastar la maldita cosa». Mirando hacia atrás debajo del caparazón, Douglas vio con horror cómo el gusano había encerrado toda la pata de la tortuga dentro de su cuerpo, y su anillo de dientes afilados como navajas recién crecidos de repente se apretó alrededor de la parte superior de la pata de la tortuga donde se encontraba con el caparazón. El siguiente rugido de dolor indujo un terremoto cuando la tortuga se desplomó hacia un lado, provocando un deslizamiento de tierra de unas pocas millas.
Douglas hundió las manos en los profundos surcos del caparazón de tortuga para evitar resbalar y trató de pensar qué hacer. ¿Debería correr mientras el gusano estaba ocupado con su comida? ¿Llegaría incluso muy lejos? Habían pasado 2 días y Douglas se enfrentaba a la muerte. La tortuga llevaba mucho tiempo muerta. El gusano se había abierto camino dentro de su caparazón y lo había devorado desde adentro. Podía escuchar a la pobre tortuga siendo consumida a través del caparazón debajo de él. Mirando por encima del hombro, pudo ver más segmentos del gusano. Por alguna razón, estos habían tardado más en regenerarse, ya que aún permanecían como trozos de carne de gusano, pero el ki de la tierra todavía ondulaba en su superficie, por lo que no quería correr el riesgo de saltar e intentar pasarlos. De repente, un crujido terrible, como un hueso rompiéndose en pedazos, atrajo su atención, y el rostro de Douglas palideció. El caparazón de la tortuga que estaba enterrado profundamente en la piedra se derrumbó y algo salió del agujero. Douglas ni siquiera necesitó mirar al grotesco gusano abisal que salió del agujero como pus maldito y bloqueó el sol mientras se cernía sobre él. Lentamente se empujó hacia arriba del caparazón, hundiendo sus pies y manos en las ranuras a medida que avanzaba, pero pronto, su mano encontró el aire. Estaba a cientos de metros por encima de la roca gris mientras estaba sentado en la cima del caparazón de tortuga. A su alrededor había rocas infinitamente planas y segmentos de gusanos en regeneración. Y ante él estaba un gusano Starcore de alguna manera todavía hambriento sobre el que juró que tendría pesadillas si lograba sobrevivir a esto de alguna manera. «No me asustas, cabrón». Douglas gritó cuando el gusano aparentemente lo miró fijamente. «Soy el gran Douglas Terraforge. El mayor constructor de la secta Ashfallen». El gusano se tambaleó hacia atrás y dejó escapar un chillido ensordecedor que casi lo empujó por el borde del caparazón. Douglas agarró el caparazón con fuerza para sostenerlo y no estaba muy orgulloso de las palabras que escaparon de sus labios. «Mami, sálvame», capítulo 130. Fin del reino místico. Ashlock se despertó con el canto de los pájaros y el calor del sol de la mañana. Como siempre, su cuerpo tardó un poco en despertarse lentamente. ¿Por qué no puedo tomar café como un árbol? Ser tan lento por la mañana es molesto, se quejó Ashlock mientras miraba a su alrededor. Como todas las mañanas, apareció el sistema de inicio de sesión, lo que significa que había pasado otro día. Sistema de inicio de sesión diario de Idle día 3522. Crédito diario. 1. Sacrificio crédito. 871. Iniciar sesión. Esos gusanos de Sebastián me dieron más créditos de los que esperaba. Ashlock debatió registrarse, ya que deberían ser suficientes puntos para garantizar al menos un empate de grado A, pero decidió no hacerlo. Como debería comer más gusanos hoy, debería esperar el plato principal y obtener las mejores recompensas. Tenía planes de inscribirse para recibir recompensas de grado inferior en el futuro, pero estar a solo unos pocos cientos de otro sorteo de grado S lo hizo dudar en gastar. ¿Qué pasaría si dibujó una nueva habilidad fantástica de grado A cuando podría haber sido de rango S en su lugar? Descartando esos pensamientos, Ashlock miró la niebla del reino místico. Hoy es el día en que veo a los miembros de mi secta nuevamente. Me pregunto cuánto han crecido en nuestro corto tiempo separados. Esperaba que la respuesta fuera mucho. Las tensiones estaban aumentando, y temía una guerra total entre él y otra familia como los Voidmins o tal vez toda la secta del Loto de Sangre estaba a solo un pequeño desliz de distancia. Simplemente había demasiados cabos sueltos acumulando y personas presenciando sus hazañas absurdas. Una ciudad con millones de personas de repente se encontró viviendo junto a árboles demoníacos con extraños hongos creciendo en sus troncos y flores rosadas en sus ramas. Si eso no fuera suficientemente malo, aparentemente habían aparecido de la noche a la mañana. Luego está la repentina desaparición del Voidmindelder y su asistente, la muerte de 3 familias enteras de cultivadores, el cielo se abre y arroja arañas de ceniza por todas partes, e incluso su ascensión al Starcore Realm. Realmente ha habido un montón de tonterías, ¿no es así? Ashlock se rió entre dientes. Incluso había árboles flotantes a través de los portales y un gusano gigante que atacó la ciudad. El hecho de que Darklead City no se haya revelado y exigido respuestas ya es un milagro. Ashlock no estaba delirando. Sabía que todas sus actividades lo estaban poniendo cada vez más en el centro de atención. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? No podría volverse lo suficientemente fuerte para defenderse de la marea de bestias a tiempo si no fuera un poco atrevido.
La oportunidad llegó a aquellos que la buscaban, y como un árbol que no podía moverse, estaba limitado en la forma de tropezar con los tesoros. Obtuve mi habilidad de vacío al ser desagradable con mis actividades, por ejemplo. Mientras Ashlock pensaba para sí mismo, revisó brevemente a Elaine, a quien había depositado en la mina la noche anterior. Parecía un poco nerviosa mientras caminaba alrededor de la caverna, aparentemente sin rumbo, solo ocasionalmente mirando hacia el gran agujero en el centro de la montaña. Es mejor que se quede ahí abajo, no tengo idea de lo que emergerá del reino místico hoy, y sus instintos de lucha y supervivencia son tan agudos como los de un panda. Lo que quiere decir, me sorprende que no haya muerto ya. Ashlock volvió a mirar la niebla arremolinada aparentemente atrapada dentro de un globo de nieve invisible. La última vez que se activó el reino místico, envió sus raíces, pero esta vez activó Consuming Navis y envió sus enredaderas negras a la niebla, ya que eran más rápidas y fáciles de controlar. Por un breve momento, debatió activar la versión nula, pero decidió no hacerlo porque concluyó que solo podía terminar mal. ¿Qué pasaría si los zarcillos del vacío destruyeran los reinos de bolsillo con los que entraron en contacto? No era un riesgo que valiera la pena correr mientras los miembros de su secta todavía estaban adentro. La niebla del reino místico obstaculizaba su visión espiritual, al igual que la roca o las paredes de la montaña. Sin embargo, podía sentir cosas. Entornos de los reinos de bolsillo inundaron su mente cuando una vid terminó en un clima abrasador. Mientras tanto, otro se enfrentaba al hielo. Era increíblemente inquietante, y debatió si esto era necesario. La última vez había hecho esto por miedo durante toda una semana mientras intentaba averiguar a dónde había ido Estella como un padre enloquecido que temía lo peor para su hijo. Ashlock adormeció las diferentes sensaciones, una de las muchas ventajas de convertirse en un árbol. No captó sensaciones como el dolor de la misma manera que los humanos. El sol se elevó lentamente sobre el horizonte, y la luz del sol hizo que Ashlock se sintiera rejuvenecido. Nada realmente lo hacía más feliz que un hermoso día de cielo azul claro y cálido sol. Pasó una hora, y Ashlock de repente sintió un par de manos agarrando la punta de una de sus muchas enredaderas negras. ¿Pero por qué se siente como garras? Curiosamente, Ashlock le dijo a Larry a través de la correa. A punto de traer a alguien de su reino de bolsillo. O al menos creo que es una persona. La araña gigante y obediente se arrastró hasta su posición y, sin más preámbulos, Ashlock tiró de la enredadera negra y Diana salió dando tumbos. Ashlock juró que vislumbró alas a través de la niebla, pero Diana emergió de la niebla luciendo como de costumbre. Extraño, Ashlock por lo general se sentía orgulloso de su capacidad de visión a pesar de no tener ojos, sin embargo, esta vez comenzó a cuestionar las cosas. Diana se levantó y se sacudió el polvo y la suciedad. Kaida siseó con molestia alrededor de su cuello mientras miraba a su alrededor, acariciando su cabeza. «¿Soy el primero en volver?», dijo con menos emoción que de costumbre. Ashlock mostró su hoja una vez para confirmar sus pensamientos, lo que hizo que Diana se encogiera de hombros mientras caminaba y se sentaba en el banco debajo de su dosel. ¿Ha ascendido a la 9ª etapa? Casi parece lista para formar su Star Core con la cantidad de ki que se arremolina dentro de ella. Ashlock luego frunció el ceño mentalmente, también hay mucho ki demoníaco reprimido en su Soul Core. Kaida se deslizó de alrededor de su cuello y se enroscó alrededor de una rama baja. Kaida ha acumulado suficiente ki para evolucionar al grado C. Serpiente de tinta infantil. Kaida desea evolucionar. Si no, Ashlock obviamente seleccionó sí. Serpiente de tinta infantil. Kaida ha comenzado a evolucionar. Seleccione la ruta de evolución de Kaida. El sistema parpadeó y pronto mostró todas las opciones de evolución a la vez. Serpiente de escritor Shadow Kai. Esta evolución enfatiza los atributos de tinta y sigilo de la serpiente, lo que le permite a Kaida mezclarse perfectamente con las sombras y manipular la oscuridad para su ventaja. Sus ojos dorados brillan siniestramente en la oscuridad, desconcertando a cualquier enemigo potencial. Místico de tinta de ojos dorados. En esta evolución, los ojos dorados de Kaida se vuelven aún más llamativos, lo que le permite ver a través de ilusiones y percibir la verdad del mundo que lo rodea. Su afinidad con la tinta se profundiza, lo que le permite lanzar ilusiones y técnicas complejas basadas en tinta, confundiendo a sus oponentes y dándole una ventaja en las batallas. Soberano serpiente flujo de ébano. Como Ebonflow Serpent Sovereign, la afinidad de la tinta de Kaida se fusiona con el agua y la oscuridad, lo que le otorga un control fluido sobre su entorno. Sus escamas se vuelven negras como el azabache y sus ojos dorados brillan con una nueva autoridad. Esta evolución potencia sus capacidades ofensivas, permitiéndole atacar con torrentes de tinta y agua.
Víbora abisal nacida de la tinta. Esta evolución le permite a Kaida aprovechar las energías abisales o relacionadas con la muerte, lo que agrega una ventaja letal a sus habilidades basadas en la tinta. Los ojos dorados adquieren un brillo de otro mundo y su presencia se vuelve aún más temible. Esta evolución convierte a Kaida en un oponente intimidante, especialmente contra aquellos que temen a la oscuridad y la muerte. Ashlock leyó las opciones. Parecían más interesantes que las que le habían dado para Larry. Esto también significaba que tenía que pensar más sobre cuál elegir, ya que la mejor opción no era tan obvia. Shadowcall Scriptor Serpent puede ignorarse ya que se enfoca en habilidades de sigilo. Aunque no tengo a alguien que se especialice en sigilo en mi grupo, tengo Eye of the Cree God para espiar a las personas y siempre puedo evacuar a Diana o a alguien más si quedan atrapados con un portal. Una evolución en el sigilo parece inútil en comparación con las otras mejores opciones. Tachando la primera opción, contempló la segunda. Golden Eyeing Mystic suena muy elegante, pero básicamente se reduce a mirar a través de las ilusiones y luchar con las ilusiones. Esto obligaría a Kaida a asumir el papel de apoyo, ya que las ilusiones son geniales si está junto a otra persona que pueda proporcionar la potencia de fuego. Ashlock tarareó mientras contemplaba. Ciertamente tenía mucho potencial, pero ¿no sería más bien limitado el poder de Kaida si luchaba contra alguien que no usaba ilusiones o, peor aún, contra un cultivador que también podía ver a través de las ilusiones? Personalmente, la siguiente opción, Ebonflow Serpent Sovereign, me parece la más prometedora. Por el simple hecho de que le da a Kaida la capacidad de trabajar con ki de agua, lo que lo convierte en el guardián ideal para Diana, ya que funcionarán perfectamente juntos. Ashlock todavía tenía la idea de agrupar sus convocatorias con las más importantes para él. Maple para Estella, Kaida para Diana y Larry para él. Podía imaginárselo ahora, Kaida alrededor de los hombros de Diana mientras se precipitaba a través de su niebla embrujada y atacaba a los enemigos. Miró brevemente la última opción, pero no le gustó. Algo acerca de convertir a la linda serpiente en un monstruo con afinidad con la muerte no le sentaba bien. Además, el hecho de que mencionara una especie de serpiente en el nombre le hizo temer que fuera una evolución sin salida. Está bien, elegiré. Ashlock sintió un dolor repentino a través de sus enredaderas negras mientras reflexionaba sobre sus opciones. ¡Ay, qué carajo! Trató de descartar la notificación del sistema, pero no se movió. Las palabras destellaron, incitándolo a tomar su decisión. Mientras tanto, el dolor solo se hizo más extremo. Se concentró en la fuente y sintió dos grandes manos agarrando la vid. Se sentía como si alguien estuviera tratando de trepar por su vida a pesar de sus grandes espinas. ¡Ah, qué demonios! Elegiré a Ebonflow Serpent Sovereign. Ashlock le gritó a su sistema. Camino de evolución Ebonflow Serpent Sovereign elegido, evolución iniciando. Ashlock ignoró a la serpiente cuando el mensaje del sistema se desvaneció y pudo concentrarse en el extraño dolor a través de su enredadera. Sin demora, retiró esa enredadera en particular y vio a Douglas salir volando del reino místico, gritando como una niña pequeña. Su ropa estaba destrozada y ensangrentada cuando colapsó en un montón en el suelo. Él gimió mientras inclinaba la cabeza, y sus ojos parecieron agrandarse con alivio cuando vio a Diana mirándolo extrañamente mientras estaba sentada en el banco. Antes de que Douglas pudiera siquiera abrir la boca para explicar, el extremo de la vid de Ashlock salió disparado del reino místico, arrastrando consigo al demasiado familiar gusano del reino del núcleo estelar. Aunque mucho más pequeño que su tamaño completo, el enorme gusano todavía tenía unos cientos de metros de largo y mordía su vid. Ashlock envió una oleada de ki espacial por la enredadera y directamente al cuerpo del gusano, lo que provocó que chillara y tratara de retroceder, pero la púa en el extremo de la enredadera estaba profundamente clavada en la pared interna de su cuerpo como un arpón. Con el gusano algo bajo control, Ashlock no se demoró mientras alternaba la versión vacía de su habilidad con Summon Abyss. El lago habitual de vacío ki se extendió desde su tronco, y cientos de zarcillos salieron disparados, empalando al gusano que mordía el extremo de su vid, haciendo que soltara otro chillido ensordecedor antes de caer al suelo junto a un aterrorizado Douglas. Haciendo temblar la montaña. Una vez en el suelo, eso selló el destino del gusano. El lago vacío fluyó contra su cuerpo y eliminó cualquier defensa débil. El segmento del gusano lanzó un grito final cuando se cubrió con ki vacío. Casi me come. Douglas gritó mientras tiraba de su cuerpo ensangrentado lejos del queso suizo convertido en gusanos de todos los agujeros que goteaban sangre. Ashlock quería llamarlo reina del drama, pero su cuerpo sugería una batalla de vida o muerte. Es un buen trabajo que decidí enviar mis vides.
De lo contrario, Douglas podría haberse convertido en alimento para gusanos. Diana se puso de pie y fue al lado de Douglas, ofreciéndole ayuda. Mientras tanto, Ashlock se puso a trabajar en devorar el cadáver para obtener créditos de sacrificio. 543 cc. Los ojos de Estella se abrieron de golpe cuando un estallido de poder emanó de su pecho, viajando cientos de millas a través del vasto reino de Bolsillo. La violenta tempestad de ki espacial y relámpagos que la rodeaban comenzaron a amainar cuando concluyó su ascensión. Respiró hondo y la tormenta circundante fluyó hacia su boca y recorrió su cuerpo y su Star Core recién formado, vigorizándola con un nivel de poder con el que solo había soñado. Una enorme sonrisa se manifestó en su rostro mientras se levantaba y se estiraba. Sus huesos crujieron y sus músculos protestaron por el estiramiento ya que había estado sentada perfectamente quieta durante el último mes, pero finalmente terminó. Ella había formado con éxito el sueño de todo cultivador. Un Star Core. Algo que su padre biológico no había logrado hacer. Tal vez si hubiera tenido acceso a los asombrosos recursos de cultivo de Tree, no habría muerto y la habría dejado sola durante esos primeros años. Estella levantó la mano y la colocó sobre su pecho mientras suspiraba. Era un Star Core espacial, el último remanente de su padre biológico, ya que le había sido transmitido a través de la sangre. En cierto modo, viviría a través de ella, y eso era todo lo que necesitaba. Madre, padre, no te preocupes por tu hija. Estoy en buenas manos, me refiero a las ramas. La imagen de Tree cruzó por su mente y una cálida sensación se extendió por ella. Sacudiendo la cabeza, se concentró de nuevo en la sensación de su pecho. Se sentía tan extraño que la estrella ardiente en su pecho suministrara constantemente a su cuerpo una corriente de ki espacial sin necesidad de meditación. Aunque todavía tendré que meditar para empujar mi núcleo estelar para crecer y eventualmente alcanzar el reino del alma naciente. Solo entonces podré relajarme, ya que habré escapado de los grilletes de una vida finita y me convertiré en semillín mortal. Pero eso estaba muy lejos. Estella inspeccionó el océano de metal plateado que rodeaba la diminuta punta de roca de obsidiana sobre la que estaba parada. Durante el último mes, los relámpagos implacables a menudo la habían perdido, golpeando la montaña negra y erosionándola hasta casi desaparecer. Cerrando los ojos, el mundo se redujo a su forma espacial más cruda. Todo estaba delineado por cuadrículas. Estella expandió su sentido espiritual más que nunca y encontró una pieza más plana de roca negra que sobresalía del océano de metal. Su núcleo estelar se encendió en su pecho cuando invocó un portal con la punta de sus dedos y designó esa roca plana distante como el ancla para el destino del portal. Como todo el reino de Bolsillo estaba saturado con ki espacial, comprimió fácilmente las rejillas para acortar el espacio entre ella y la roca plana distante a casi nada y. Pasó. Al abrir los ojos cuando escuchó que el portal se cerraba detrás de ella, sonrió, realmente funcionó. Ja. Finalmente descubrí el plano espacial. ¡Wow! Ella se rió y miró al océano de metal debajo, ansiosa por probar algo más. Su núcleo estelar latía en su pecho, y vio que el océano de metal se comprimía y se alejaba como si una fuerza invisible lo estuviera presionando. La presión de un cultivador de Star Core, siempre quise poder aplastar a la gente con mi mera presencia. Todavía recordaba la sensación de cuando había hecho enojar a Tree cuando estaban siendo invadidos por Evergreens y Winteruras, y él había desatado su presión de Star Core sobre ella. Satisfecha con su nuevo nivel de poder, levantó la mano y le dio masajes en la barriga a Maple mientras miraba a su alrededor. ¿Qué debo hacer ahora? Un día entero después, mientras Estella estaba allí arrojando piedras al océano de metal, postergando en lugar de hacer más meditación después de hacerlo durante un mes seguido, de repente sintió que algo afloraba. Sacando su espada de su anillo espacial, observó cómo un gusano abisal a medio formar con el que estaba muy familiarizada intentaba escapar del océano de metal fundido. Frunciendo el ceño por la confusión ante la presencia del gusano, Estella apuntó la espada al gusano. Crepitó con un rayo dorado cuando desató todo el rayo que Dao almacenó en su cuerpo después de haber sido golpeado por un rayo durante un mes seguido. Un rayo concentrado de rayos dorados salió de la punta de su espada y se estrelló contra el gusano a medio camino del océano. La pura fuerza de su ataque casi lo empujó hacia abajo, pero su cabeza chamuscada y deforme permaneció a la vista. El olor a carne de gusano cocinada mezclada con podredumbre y veneno hizo que Estella retrocediera. Incluso después de terminar su ataque, el rayo se arqueó en la superficie del océano de metal, cocinando aún más al gusano vivo. ¿No le queda ningún ki de tierra para defenderse?
Estella no estaba segura, pero no tenía intención de quedarse para averiguarlo debido al olor rancio y al veneno. Cerrando los ojos y entrando de nuevo en el plano espacial, eligió un lugar cerca de donde había aterrizado inicialmente en este reino de bolsillo y salió de allí. Para su sorpresa, momentos después, una enredadera negra cubierta de espinas con la que estaba familiarizada apareció aparentemente de la nada. Árbol. Es realmente hora de irse. ¿Has venido a buscarme? La enredadera no ofreció palabras ni señales de escucharla, así que la agarró. La enredadera se retiró rápidamente, lo que la hizo gritar de sorpresa. La llevó a través de una lágrima en la realidad, la llevó a través de la densa niebla blanca del reino místico y la arrojó al pico de la montaña. Estella aterrizó con gracia y miró a Douglas, que se alejaba arrastrándose de ella en harapos, y a Diana, de pie junto a él. La chica de cabello negro le ofreció una sonrisa genuina, lo que hizo que Estella se detuviera. ¿Desde cuándo Diana tiene colmillos? Capítulo 131. Necroflora. Estella esquivó con cuidado el lago invasor de ki vacío que se originaba en Ash mientras caminaba hacia Diana. La chica de cabello negro la evaluó con sus habituales ojos grises apagados y desprovistos de emoción. Parecía mirar directamente a su alma. Te volviste más fuerte. Dijo con su habitual tono seco. Tú también, respondió Estella, su atención aún fijada en los labios de Diana, tratando de mirar más allá de ellos para ver los colmillos. Finalmente, decidió preguntar directamente para romper el incómodo silencio causado por su mirada fija. ¿Desde cuándo tienes colmillos? Los ojos de Diana se abrieron un poco y selló los labios. Estella entrecerró los ojos ante el extraño comportamiento de la niña. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué está actuando así? Estella luego notó que Diana se pasaba la lengua por los dientes detrás de los labios sellados. Una vez que terminó, sonrió, mostrando una clara falta de colmillos. ¿Qué colmillos? ¿Hay algo en mi cara? Estella puso los ojos en blanco. Diana, no estoy delirando. Vi tus colmillos. Diana hizo un puchero. Solo dime, ¿de acuerdo? Estella suspiró. ¿Cuándo te he dejado en la oscuridad antes? Diana pareció pensar por un momento y luego se rascó torpemente la nuca. Te mostraré más tarde. Sus ojos parecían ir de Douglas, mirándolos desde el suelo mientras respiraba profundamente, y el reino místico. Estella le sonrió genuinamente a Diana. Si es incómodo, no es necesario que me lo digas. Solo avísame cuando estés lista. Pero realmente quiero saber ahora mismo. Mírame siendo considerado. Espero que Diana no se aleje de mí ahora. Por favor, di que sí, por favor, claro, asintió Diana. Gracias, Estella. Tengo muchas cosas en mente en este momento, pero serás la primera en saberlo. Sí. Estella se dio una palmadita mental en la espalda. Ashlock escuchó la conversación entre Estella y Diana y sintió una sensación de alivio. Así que no me había vuelto loco. Ella realmente tenía colmillos. Dado que no había ocurrido nada drástico desde la última vez que Diana luchó contra los demonios de su corazón, se había ido al fondo de su mente, pero había mucho misterio en torno a Diana. Primero, manifestó una forma demoníaca oscurecida por su niebla embrujada cuando luchó con Bob para expulsar el ki demoníaco de su sistema. En segundo lugar, Larry había dicho que Diana y Estella olían a antiguo. Pero si ella no quiere compartir, también está bien. Ashlock no estaba preocupado. Incluso si Diana resultaba ser un demonio enloquecido incapaz de resistir la matanza, simplemente la transportaría al desierto y la vigilaría de vez en cuando. Diana era muy importante para él y también era una de las únicas amigas de Estella. Así que le deseó lo mejor. Ashlock se separó de este rastro de pensamientos al sentir múltiples pares de manos agarrando una de sus muchas enredaderas. ¿Son estos los garras rojas? Seguro que eso esperaba. De lo contrario, estaba a punto de sacar algunas especies alienígenas no descubiertas. Tirando hacia atrás de esa enredadera en particular que se sentía muy seca, como si toda la humedad hubiera sido absorbida, 3 Red Claws salieron volando. El gran anciano, Amber y el anciano Mo aterrizaron con diversos grados de gracia, pero Ashlock no estaba prestando atención. Estaba más preocupado por dónde estaban los otros 2 ancianos garra roja. Levantándose y sacudiéndose, parecía que el gran anciano compartía su preocupación cuando el anciano miró a su alrededor. ¿Dónde están el Elder Brent y Margaret? Los buscamos por todo el reino de bolsillo pero no pudimos encontrarlos en ninguna parte, así que asumimos que eran llegado antes que nosotros. Estella negó con la cabeza. No los hemos visto. Ashlock envió rápidamente su Vir negra de regreso al reino místico e intentó regresar a ese reino de bolsillo ki de fuego y buscar a los ancianos desaparecidos.
No tenía control sobre en qué reinos de bolsillo terminaron sus vides, ya que había enviado más de 100 vides, y no había forma de que hubiera tantos reinos de bolsillo con personas en ellos, por lo que era totalmente aleatorio y dependía de su suerte si se las arregló para conseguir una vida a alguien. O eso pensó, pero esa teoría no tenía sentido, considerando que encontró y sacó a los miembros de su secta con unos pocos minutos de diferencia. Este reino místico es un misterio molesto si mata a mi gente. Al concentrarse en esa vid negra, de repente sintió un clima húmedo. Nope, este no, lo sacó y luego terminó en un ambiente frío. Repitió este proceso unas cuantas veces más y finalmente sintió un clima seco, pero se sentía diferente al lugar donde había encontrado a los reclaus. Mientras esto sucedía, el gran anciano estaba inquieto en la cima de la montaña debido a la desaparición de sus ancianos. No te preocupes. El patriarca encontrará una manera de salvarlos. Stella les aseguró, él es muy confiable. El gran anciano dejó escapar un suspiro nervioso, yo, tengo plena fe en las capacidades del patriarca. Ashlock ciertamente no tenía la situación bajo control y realmente deseaba que Stella no lo pusiera en un aprieto de esa manera. A veces, su fe casi celosa en él se volvió peligrosa para su reputación. Mientras continuaba buscando en el reino místico, sintió que el sol subía lentamente por el cielo, y en el momento en que la luz del sol se coló a través de su dosel y golpeó el reino místico, vio el brillo celestial que representaba los fragmentos de los reinos de bolsillo dentro de la niebla. Desaparecer como si fueran reactivos al sol. En el amanecer del séptimo día, el reino místico se cierra, murmuró Ashlock mientras intentaba enviar más enredaderas negras al reino místico y buscaba desesperadamente, pero no tenía suerte. Al mirar más de cerca la niebla, Ashlock observó cómo cada reino de bolsillo desaparecía bajo la luz del sol y se sorprendió cuando un segmento de gusano gigante salió del reino místico, seguido por otro y luego otro. ¡Qué mierda! Ashlock no pudo evitar maldecir cuando todos tropezaron hacia atrás ante la repentina aparición de los gusanos. Algunos estaban congelados en hielo, y otros parecían carbonizados como si hubieran sido fritos en lava. Ashlock envió su lago vacío y zarcillos ya que había mantenido la habilidad activa esta vez. Algunos segmentos de gusanos todavía estaban vivos cuando vio que el ki de la tierra ondeaba en su piel al sentir una amenaza, pero la mayoría estaban completamente inmóviles y carentes de ki, lo que los hacía fáciles de devorar. Sin embargo, cada uno tenía alrededor de 100 metros de largo, lo que los convertía en comidas abundantes. 280 cc, 263 cc, 127 cc, 198 cc. No mucho ki en comparación con el gusano que había estado atacando a Douglas, señaló Ashlock cuando vio que los créditos de sacrificio fluían, pero aún así una cantidad sustancial. Creo que se debe a que todos estos no son más que carne llena de ki, como cualquier apariencia de un Star Core en cualquiera de estos se ha ido hace mucho tiempo. Oye, ese es el gusano que encontré justo antes de regresar aquí, dijo Stella mientras señalaba un gusano cubierto con un brillo metálico plateado. No parecía moverse, y la carne chamuscada dentro de su boca deformada parecía como si algo la hubiera frito viva. 134 cc. Ashlock lo devoró y luego estaba a punto de pasar al siguiente cuando el gran anciano dio un paso adelante. Patriarca, por favor espere. Retirando su lago vacío y sus zarcillos, Ashlock observó cómo el gran anciano desenvainaba su espada y se acercaba al gusano. Este era más activo que los demás y tenía una boca semiformada llena de dientes quebradizos medio rotos. La cosa parecía estar convulsionando como si tratara de vomitar algo. Envolviendo su espada en llamas carmesí, Ashlock sintió el peso del cultivo intensificado del gran anciano cuando cortó contra el costado del gusano. El ataque fue bloqueado por tierra ki, pero el gran anciano no cedió. Los ataques siguieron llegando hasta que el ki de la tierra se alejó con el 10º corte superior, y él lo cortó limpiamente. Para sorpresa de Ashlock, dos humanos con ki de fuego ardiendo alrededor de sus cuerpos emergieron del agujero. Parecían demacrados cuando le dieron al gran anciano una inclinación de agradecimiento. ¿Qué diablos les pasó a ustedes dos? El gran anciano miró entre el rostro casi irreconocible del Elder Brent y el Elder Mardret. El Elder Brent se tambaleó unos pasos antes de caer de rodillas y pareció besar el suelo con lágrimas de alegría. Ambos estábamos cultivando donde nos dejaste, dijo la anciana Margret, pero luego este gusano salió de la nada y nos comió. Nos cortamos varias veces, pero cada vez que escapábamos, se curaba y nos perseguía. Sin nuestro ki de fuego que nos mantuviera a salvo de los fluidos digestivos y el veneno, estaríamos muertos. El Elder Brent agregó mientras yacía en el suelo.
Ambos estamos en el reino del fuego del alma. Nunca tuvimos una oportunidad contra una amenaza de Starcore mientras atravesábamos un desierto aparentemente interminable. Intentamos dirigirnos hacia ustedes, pero nunca llegamos a tiempo. El gran anciano se cruzó de brazos y frunció el ceño. Debería disculparme entonces, ya que fue mi idea separarnos. Busqué en toda el área con mi sentido espiritual y ni siquiera pude detectar una mosca, y mucho menos un gusano Starcore Realm. La anciana Margaret parecía que estaba a punto de decir algo, pero luego se contuvo. El Elder Brent, por otro lado, sacudió la cabeza y se rió. No, Gran Elder, simplemente fuimos demasiado débiles. Esto fue culpa nuestra. Ashlock estaba seguro de que estaban tratando de ayudar al gran anciano a salvar las apariencias, ya que actualmente estaban en presencia de la secta Ashfallen. El trío siguió hablando durante un rato y, finalmente, se pusieron de pie y fueron a hablar con el Elder No, que sostenía un martillo muy impresionante rodeado de llamas fantasmales. Tienes una herencia. De un herrero inmortal. El Elder Brent parecía que había comido mierda por su expresión facial. Así es. El Elder Mo se rió entre dientes mientras mostraba el martillo. Ahora puedo utilizar el fuego espiritual para imbuir mi voluntad en las armas. Imagina mi vigor y mi espíritu de batalla viviendo dentro de tu espada. Está bien, me retractó. El Elder Brent miró al gran anciano. Deberías haber regresado a buscarnos. ¿Realmente nos dejaste casi morir en un desierto porque estabas codicioso por una herencia? El gran anciano parpadeó y pareció encontrar bastante divertido el cambio repentino en la opinión del Elder Brent sobre pasar el último mes siendo perseguido y dentro del estómago de un gusano cuando se echó a reír. Mientras los Recloud conversaban, Ashlock se resistió a preguntar sobre la herencia ya que eso podría esperar más tarde y mantuvo un ojo en el reino místico. Se estaba encogiendo rápidamente a medida que la luz del sol hacía desaparecer los reinos de bolsillo. Si construyó una cabaña para dar sombra al reino místico del sol, ¿siempre permanecería abierta? En realidad, una idea aún mejor, debería plantar un árbol justo en el medio del reino místico para proporcionar sombra, y luego puedo alcanzarlo con Progeny Dominion e ingresa a los reinos de bolsillo también. Eso debería funcionar, ¿verdad? Pero eso tendría que ser para la próxima vez. Por ahora, Ashlock dejó que el reino místico se desvaneciera porque quería asegurarse de que todos los segmentos del gusano salieran a la luz. Lo último que quería era que uno de los segmentos del gusano permaneciera en el reino de bolsillo, se volviera súper fuerte con el tiempo y luego matara a uno de los miembros de su secta en el momento en que pusieran un pie en su territorio la próxima vez que usara el reino místico. Justo cuando el reino místico estaba a punto de desvanecerse, se alegró de ver aparecer de repente otros 3 segmentos de gusanos. Ver un gusano de tamaño colosal que podría rivalizar con el tamaño de una ballena materializarse de la nada fue un espectáculo extraño. Momentos después, el reino místico dejó de existir, y vio en su lista de habilidades que había vuelto a enfriarse durante un mes. Así que estos son los últimos segmentos de ese gusano gigante. Ashlock señaló mientras identificaba los 2 segmentos de gusanos más activos. Debería comer estos 2 y luego iniciar sesión. Es mejor tener algunos créditos de sacrificio a mano para alimentar mi habilidad de vacío. Después de atacar los 2 segmentos de gusano, que Ashlock sospechaba que provenían de un reino de ki de la tierra, ya que estaban mucho más reformados y llenos de ki que los últimos, también devoró el gusano que se había tragado a los ancianos. 430 cc, 390 cc, 398 cc. Sistema, inicia sesión. Ashlock dijo con entusiasmo. Sistema de inicio de sesión diario de Idle día. 3522. Crédito diario. 1. Crédito de sacrificio. 3630. Iniciar sesión. Mierda, 3000 créditos. Ashlock se quedó boquiabierto ante el número durante mucho tiempo. ¿Era este el número más alto que jamás había visto? No obtendré un sorteo de grado SS, ¿verdad? No sé si mi cuerpo podría manejarlo con mi reino de cultivo actual. Se negó a creer que una sola amenaza de Starcore Realm podría resultar en tantos créditos de sacrificio. En realidad, también es extraño que el reino místico separara al gusano y lo enviara de diferentes reinos de bolsillo. El gusano no era una criatura sino múltiples trabajando unidas. Cada segmento de gusano parecía tener la capacidad de separarse de los demás y seguir prosperando. Los humanos y otros monstruos que Ashlock había encontrado tenían un solo núcleo de alma o núcleo de bestia dentro de su cuerpo que les proporcionaba ki convertido en su afinidad. Sin embargo, cada parte de este gusano parecía capaz de producir ki de forma independiente.
Mientras reflexionaba sobre estas ideas, Ashlock eliminó el último segmento de gusano que quedaba con sus zarcillos vacíos, ya que sabía que la parte vacía de su habilidad con Suminavis desaparecería en el momento en que iniciara sesión y se quedara sin créditos de sacrificio. Envolviendo sus enredaderas negras alrededor del cadáver solo para asegurarse de que no volviera a la vida repentinamente de alguna manera y lo matara mientras estaba distraído brevemente, Ashlock finalmente dijo las palabras, iniciar sesión. Inicio de sesión exitoso, 3630 créditos consumidos, actualizado Root Puppet B, Necroflora Sovereign SS. Ashlock leyó la notificación del sistema y al principio se alegró de ver que una de sus habilidades más obsoletas se estaba actualizando, ya que ni siquiera podía recordar la última vez que usó el títere raíz, pero luego su cerebro se congeló cuando vio el SS al lado de la actualización. En unos momentos, el conocimiento de la habilidad Necroflora Sovereign SS inundó su mente. ¡Wow! Esta sí que es una gran mejora. Ashlock silbó en su mente mientras revisaba el conocimiento. En lugar de pasar todo el día pensando en su nueva habilidad, decidió intentarlo ya que había un cadáver justo delante de él. La activación de Necroflora Sovereign hizo que una raíz negra emergiera del suelo, para el interés de todos los que miraban. Luego, la raíz entró en la boca del gusano al igual que con Root Puppet, pero esta vez fue diferente. No había raíces delgadas como un cabello para tomar el control de cada centímetro del cuerpo. En cambio, la punta de la raíz se abrió y depositó una sola semilla de color negro azabache. Tanto el gran anciano como Estella sacaron instantáneamente espadas de sus anillos espaciales y pulsaron sus núcleos estelares como por instinto. Árbol, ¿qué diablos fue eso? Estella preguntó con urgencia mientras las llamas espaciales cubrían su espada. La sensación de muerte inminente se apoderó de mí. El gran anciano asintió a su lado, yo también. Sentí como si la muerte misma me hubiera agarrado el cuello. Estoy probando una nueva técnica, escribió Ashlock en su baúl. Estella y el gran anciano tradujeron sus palabras en voz alta para que los demás las escucharan. Todos intercambiaron una mirada cautelosa cuando aquellos más débiles que el reino del núcleo estelar parecían temblar de miedo en lugar de sentir la necesidad instintiva de luchar contra algo. Como si sus cuerpos supieran instintivamente que solo podían encogerse de miedo. Puedes bajar a la mina si no quieres quedarte y mirar, ofreció Ashlock al sentir que la habilidad Necroflora Sovereign pasaba a su siguiente fase, el despertar. Todos sacudieron la cabeza, claramente ansiosos por ver el resultado de la nueva habilidad de un inmortal. Ashlock había debatido enviarlos lejos, pero ya les había dejado probar su fruta y trufas e incluso ingresar al reino místico. En este punto, el único secreto que quería ocultar a los Red Claws era que el inmortal que idolatraban era en realidad el árbol demoníaco justo detrás de ellos. De todos modos, ahora viene la parte divertida si mi conocimiento de la habilidad es correcto. Ashlock se rió malvadamente cuando la semilla que emitía pura muerte ki floreció dentro del gusano. Retenido por sus enredaderas negras, el cadáver del gusano comenzó a metamorfosearse en madera negra. Ante su vista espiritual, el cadáver del gusano comenzó a luchar contra las ataduras de la vid negra, por lo que Ashlock las liberó y permitió que su nueva creación se pusiera de pie. Al principio, parecía un árbol, pero lentamente se dividió, y dos piernas y brazos gruesos se hicieron evidentes, y luego, finalmente, unas fauces y dos cuencas vacías que se encendieron con el fuego de su alma lila. Había creado un End de 20 metros de altura, un monstruo arbóreo humanoide a partir del cadáver del gusano y, por lo que parecía, el titán estaba en el reino del núcleo estelar. Se cernía sobre todos, solo casi igualando a Ashlock en altura. De repente, una inmensa presión cubrió el área, causando que todos, excepto Estella y el gran anciano, lucharan por ponerse de pie. El End se iluminó con llamas espaciales que rugían desde cada espacio entre las raíces retorcidas que componían su cuerpo, haciéndolo parecer un señor demonio en llamas a punto de tomar su trono. Ashlock notó que su raíz permaneció conectada al monstruo, pero sabía que podía desconectarla y dejar que el End deambulara libremente. Sin embargo, su cuerpo se descompondría lentamente con el tiempo dependiendo del reino del cadáver utilizado para hacer el End. Pero para un Starcore End, debería poder deambular durante al menos un mes sin Mickey. Aparte de eso, el End siempre podría regresar a él o a uno de sus descendientes bajo esta habilidad Progeny Dominion para revertir la descomposición. Entonces, si se manejaba bien, Ashlock ahora tenía un sirviente eterno de Starcore que podía enviar a la batalla sin preocuparse de que muriera, ya que no era más que un cadáver reanimado sin sentido. El inmortal nunca deja de impresionarme. El gran anciano murmuró por lo bajo mientras bajaba la espada.
Este es verdaderamente un sirviente digno de alguien como él. Capítulo 132. Adiós viejo amigo. Ashlock trató con entusiasmo de enviar una orden a su nuevo Ent, pero se negó a moverse sin importar cuánto esfuerzo le puso. ¿Por qué no funciona la habilidad? ¿Mi reino no es lo suficientemente alto como para dominarlo? Ashlock miró a su alrededor confundido y notó que no solo su ente estaba atascado y rechazando sus órdenes, sus hojas estaban atascadas y ninguno de los miembros de su secta se movía. Todo estaba perfectamente quieto, como si el tiempo se hubiera congelado, pero si miraba de cerca, podía ver los ojos de los miembros de su secta todavía moviéndose en sus cuencas, y las llamas espaciales que ardían dentro del Ent todavía parpadeaban. Amigo mío, tenemos que hablar. Una voz con la que Ashlock estaba demasiado familiarizado llamó su atención. Señor Lee estaba de pie en el borde del pico de la montaña, de espaldas a Ashlock mientras contemplaba la lejana Darkleaf City. Su largo cabello blanco fluía por su espalda como una capa, y su sencilla túnica blanca susurraba con una brisa invisible. ¿Señor Lee? ¿Por qué regresaste tan pronto? Ashlock cuestionó la espalda del hombre. Pensé que dijiste que me encontrarías en la cima. Señor Lee se volvió hacia él y miró las fauces del Ent y sus ojos llenos de llamas color lila. Bueno, sentí una repentina ola de muerte aquí cerca de un viejo amigo, así que vine a ver cómo estabas antes de entrar en mi meditación final. ¿Meditación final? Ashlock preguntó. De hecho, lo que puede ser una vida entera para ti es solo un momento pasajero para mí. Sin embargo, mi tiempo se está acabando. Solo me queda un último eón de meditación en este fugaz espíritu mío. Los ojos de Señor Lee parpadearon, y Ashlock juró que vio galaxias dentro de sus pupilas. Ahora dime, amigo, ¿qué es esta criatura de muerte que has manifestado? Ah, esta cosa. Ashlock se relajó un poco. Cada vez que llegaba Señor Lee, temía que estaba a punto de arrojar malas noticias en su plato. Este es un Ent que hice con una nueva técnica. Está completamente bajo mi control. Impresionante. Sabía que mi regalo no se desperdiciaba contigo. El hombre lo rodeó una vez, con los ojos cerrados como si lo estuviera evaluando con su sentido espiritual. Qué extraña y fascinante mezcla de la decadencia de la muerte, la naturaleza de la vida y el control absoluto. Es como si hubieras comprimido todo lo que gobierna la vida y la muerte ante universo en una sola abominación. Señor Lee luego abrió los ojos y comenzó a caminar hacia los miembros de la secta de Ashlock. Hola, Stella y Diana, mucho tiempo sin vernos. Ambos han crecido mucho en nuestro poco tiempo separados. ¿Ya en Starcore Realm? Les ofreció una cálida sonrisa de abuelo mientras sus ojos seguían su movimiento. Solo necesito tener una pequeña charla privada con mi amigo aquí, así que todos tendrán que irse por ahora. Los ojos de Stella se abrieron cuando Señor Lee chasqueó los dedos y todos desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Ashlock estuvo a punto de entrar en pánico, pero sintió que su presencia reaparecía en la mina junto a Elaine. El tiempo no se congeló allí abajo, por lo que todos se pusieron a charlar, y Douglas corrió hacia Elaine y los dos se abrazaron. Ashlock quería escuchar lo que tenían que decir, especialmente con respecto a la herencia del anciano Mo y las llamas espirituales fantasmales, pero tenía una persona más importante a la que prestar atención. Señor Lee se sentó en el banco vacante. Su rostro era el de un anciano amigable, la fachada que había empleado la primera vez que se conocieron. El viejo monstruo con piel humana le había enseñado a Ashlock a nunca confiar en las apariencias al discernir la verdadera naturaleza de alguien en un mundo de cultivo donde, en las etapas máximas, el cuerpo no era más que un recipiente que podía deformarse y convertirse en la voluntad de una persona. Creo que la primera vez que nos vimos, hablé de visitar a un viejo amigo. La voz de Señor Lee adquirió un tono severo, y su calidez fue reemplazada por una cara fría e ilegible. Un hermano mío jurado, de hecho. Uno de la familia Wei-Min. Ashlock sintió que su mente se congelaba cuando asimilaba las palabras de Señor Lee. Entonces, árbol espiritual, ¿quieres explicar por qué siento el alma persistente de mi hermano jurado atrapada dentro de tu baúl y detecto a su sobrina en la mina debajo de nuestros pies? Bueno, Ashlock ni siquiera sabía por dónde empezar. Sintió que cada palabra podría ser la última mientras un aura de pura ira acechaba debajo del rostro ilegible de Señor Lee. Después de que Dao Storm se convirtiera en árboles demoníacos, la gente de Darkleaf City exigió que se quitaran los árboles que bloqueaban los caminos y aplastaban las casas. Me encargué de mover estos árboles a través de las grietas. Fue entonces cuando aparentemente capté la atención del Boimin del Der cuando entró por la grieta y terminó aquí.
Señor Lee chasqueó la lengua, le dije a ese viejo bastardo que permaneciera dentro de su biblioteca e ignorara lo que sucedía a su alrededor, sin importar cuán interesante pareciera. Ashlock dejó que Señor Lee terminara sus murmullos antes de agregar. Luego vio mi ojo y trató de sacarlo. Todo el tiempo afirmaba que lo necesitaba para finalmente ascender en su cultivo. Le he dicho una y otra vez que su linaje está maldito para nunca pisar el reino del alma naciente. Mayor Lee suspiró. El hombre convocó una taza de té a su mano y se reclinó en el banco, tomando un largo sorbo del té humeante. Árbol espiritual, cuéntame más. Bueno, el anciano Boiming amenazó con matar a Estella y a mis otros miembros de la secta, así que Maple lo comprimió en el vacío y lo atrapó dentro de mi cuerpo. Señor Lee negó con la cabeza, ¿hizo esas tonterías en presencia de un Worldwalker? ¡Qué tonto! ¿Caminante del mundo? Ashlock preguntó. Los Worldwalkers son criaturas poderosas que protegen el vacío para evitar que los indignos crucen el espacio entre los reinos, y creo que la ardilla es una, respondió Señor Lee, no estoy seguro de por qué, pero hay un Worldwalker atrapado en esa forma diminuta. Me sorprende que no haya explotado. Así que Maple realmente era el caminante del mundo, pero en una forma diminuta. Así que su invocación de grado S hace tantos años no había fallado exactamente, pero tampoco había tenido éxito. Duerme mucho, se rió Ashlock, y a menudo se derrumba después de una sola gran técnica. Señor Lee tarareó de acuerdo mientras tomaba otro sorbo. Además, si no te importa que pregunte, ¿qué es un linaje y por qué la familia Boiming está maldita? Ashlock no pudo contener su curiosidad. Señor Lee negó con la cabeza, las líneas de sangre pertenecen a los reinos superiores. Hablar de ellos aquí abajo ganaría la ira del cielo. Aprenderás más sobre ellos cuando inicies la era de la ascensión y escapes de este lugar. Levantándose del banco, agregó. Sin embargo, puedo decirte que solo aquellos dignos pueden cruzar el vacío, y tener afinidad vacía no te da ese derecho. Se estiró y golpeó su trompa, deberías saberlo bien como un ser de mi divine que es inmune al vacío. Hubo una larga pausa. A pesar de que el hombre respondió a sus preguntas, Ashlock sintió que Señor Lee todavía estaba reprimiendo algo de ira por la muerte de su hermano de juramento. Lamento haber matado a tu hermano de juramento. Realmente no tenía otra opción. ¿No te he enseñado nada, joven árbol espiritual? Señor Lee dio un paso adelante y colocó su palma sobre su tronco, un cuerpo no es más que un recipiente para el alma, y un fragmento del alma de mi hermano jurado aún permanece dentro de ti. Ashlock sintió una presencia extraña, como si una mano fantasmal estuviera dentro de su baúl, agarrando un susurro de algo invisible para él. La muerte es simplemente un estado del ser que puede ser ignorado, revertido o infligido por aquellos que se encuentran en la cima de la creación. Señor Lee retiró su mano, un susurro negro visible siguió sus dedos como un alquitrán negro translúcido. Se retorció cuando Señor Lee lo atrapó dentro de su puño cerrado. Un cristal verde apareció en su otra mano, y luego fusionó los dos, aparentemente atrapando el susurro de alquitrán negro dentro del cristal verde. No te preocupes, castigaré a este tonto por sus pecados contra ti, dijo Señor Lee cuando el cristal verde desapareció, sin embargo, ahora debo irme. Su alma ya está demasiado débil, así que debo encontrar un recipiente. Se dio la vuelta para irse, pero sus ojos se posaron en el Ent que se avecinaba. En realidad, hablando de vasijas para el alma, ¿podrías hacer otra de estas? Ashlock revisó mentalmente la descripción de la habilidad en su mente y confirmó que mientras tuviera un cadáver, no habría problemas. Si puedes proporcionarme un cadáver, yo podría. Señor Lee se frotó la barbilla y sonrió, interesante, muy interesante. ¿Por qué no lo intentamos? Aunque Ashlock estaba un poco enojado porque Señor Lee quería devolverle la vida al Boiming del Der, ya que ese viejo bastardo había tratado de matar a todos los que amaba e incluso se inmoló en un vano intento de matarlo. Por desgracia, Señor Lee era una especie de ser divino, y no valía la pena discutir con alguien que le había brindado tanta ayuda sobre algo que había ocurrido en el pasado y le había dado una habilidad basada en el vacío. Una repentina presión descendió sobre él cuando un cadáver se materializó en la piedra entre él y Señor Lee. El hombre no llevaba anillos, por lo que Ashlock no tenía idea de dónde estaba invocando cosas. Ashlock simplemente no podía describir lo que estaba mirando. Era como si su mente no pudiera comprender este cadáver, incluso en la muerte. Tenía una forma similar a un calamar gigante, pero su cuerpo era abrumadoramente brillante, mientras que sus tentáculos eran como el cielo nocturno. Este es un cadáver de Celestial Void Leviathan, algo que puedes encontrar en los reinos superiores de la creación. Señor Lee explicó amablemente.
Usa esto para hacer un recipiente para el Boimindelder. No me importa qué forma toma ni cómo se ve. Aslok resistió el impulso de devorar el cadáver con Consuming Abyss. Solo pensar en cuántos créditos de sacrificio podría ganar, no lo comas. Morirás. Señor Lee dijo como si hubiera leído sus pensamientos. Cualquier cadáver que saque de los reinos superiores abrumará su lamentable Star Core como si tratara de empujar un océano en una taza de té. Como para demostrarlo, Señor Lee hizo que el té en su taza de té hirviera repentinamente y luego explotara hacia afuera. Nada del té llegó nunca a su inmaculada túnica blanca, ya que se desvaneció en otro lugar con un movimiento de su mano. De todos modos, estoy divagando, parecía emocionado, ahora muéstrame lo que puedes hacer. Aslok estaba empezando a preguntarse si mostrar su nueva habilidad de grado SS frente a Señor Lee era una buena idea. Realmente debería haberle dicho que no podía crear otro recipiente por alguna razón arbitraria. Por desgracia, no tenía planes de dejar caer al semidios enloquecido en forma humana ahora, así que con un pensamiento mental, activó Necroflora Sovereign. Una vez más, una gruesa raíz negra emergió del suelo y se acercó al leviatán del vacío celestial. Afortunadamente, la habilidad manejó todo por él, ya que ni siquiera podía ver dónde estaba la boca debido a la luz cegadora. La repentina ola de muerte Ki sugirió que la semilla había sido plantada con éxito dentro del estómago del leviatán del vacío celestial. Señor Lee estaba de pie a un lado con los ojos cerrados y las manos detrás de la espalda, pero la fina sonrisa en sus labios sugería que estaba disfrutando del espectáculo. El cadáver comenzó a convulsionar cuando su carne celestial se convirtió en madera. Muy rápidamente, un árbol brotó entre ellos y se disparó hacia el cielo. Su corteza parecía como si alguien hubiera condensado el cielo nocturno lleno de estrellas en pintura y lo hubiera untado en un árbol. Aslok miró hacia arriba y vio sus hojas celestiales brillando como farolas. En cuestión de segundos, el árbol era más alto que él y, un minuto después, Aslok juró que estaba tocando las nubes. Un fuerte crujido resonó cuando el árbol comenzó a dividirse en una forma más humanoide, con dos piernas y brazos separados. En la parte superior, unas fauces se abrieron de par en par y Aslok juró que vio una galaxia en su interior. Sus ojos también se encendieron con dos pequeñas estrellas azules que lo miraban desde arriba. Kedem, Aslok se quedó sin habla. Había pensado que su Star Core era impresionante, pero se veía tan pequeño y patético al lado de este titán de 100 metros de altura que parecía señorear sobre toda la creación. Magnífico. Señor Lee exclamó. En todos mis años, nunca había visto a un cultivador de Star Core Realm realizar una hazaña tan tremenda. Incluso aquellos en la primera capa de creación tendrían dificultades para hacer algo como esto tan rápido. Aslok estaba seguro de que si podía tener un End tan poderoso como este bajo su control, podría defenderse fácilmente de la marea bestia. Incluso el patriarca y el árbol del mundo no pudieron resistir esto. Estaba a punto de preguntarle al mayor Lee si podía darle otro de estos Celestial Void Leviathans, pero luego vio una grieta en el cielo. Tenemos que movernos rápido. El cielo se ha dado cuenta. Señor Lee dejó de parecer relajado. Muy bien, antes que nada, esta forma es demasiado grande. El hombre de cabello blanco aplaudió y una inmensa fuerza aplastante descendió sobre el titán. Aslok escuchó el crujido de la madera cuando el imponente gigante se comprimió y se encogió. En un minuto, el titán se había reducido al equivalente de un humano alto de unos 2 metros de altura. Aslok sabía que Señor Lee era poderoso, pero en este momento esto era simplemente una flexión innecesaria. ¿Cómo podía reducir su End, hecho del cadáver de una poderosa criatura, a una forma tan patética con solo un aplauso? El mundo tembló cuando el cielo se abrió, y Aslok vio miles de ojos mirando a Señor Lee. Parecían empujarse el uno contra el otro como si quisieran ser los primeros en pasar por la brecha en el cielo. El hombre respondió a su mirada con el ceño fruncido, este no fue un buen uso de mi energía. Terminemos con esto. Invocó el cristal verde de un espacio desconocido a su mano y levantó la mano para empujar el cristal en el área del corazón del End. Señor Lee luego dijo algunas palabras que Aslok no pudo entender, y el susurro de alquitrán negro se extendió desde el cristal verde encajado entre la madera del cielo nocturno. Como la corrupción, el alma remanente del Boimindelder se extendió, y Aslok de repente sintió que cesaba su conexión y control sobre el End, y comenzó a moverse sin su orden. ¿Viejo Lee? El End cuestionó. Su voz sonaba como 10 personas hablando a la vez. Era desorientador pero comprensible al mismo tiempo. Hermano Void, respondió Lee con una leve sonrisa.
El Ent lo reconoció con un extraño movimiento de cabeza y luego miró a Slok. ¿Eres tú? Te recuerdo, me mataste. Estaba claro que Boimindelder todavía se estaba adaptando a su nueva forma, ya que su habla era lenta y confusa. Los dos brillantes soles azules de los ojos de Ent se volvieron negros lentamente como si el vacío los estuviera corrompiendo. Luego, el Ent levantó el brazo y trató de alcanzarlo para arrancar una de las ramas de Aslok. Señor Lee golpeó suavemente el brazo de Ent y, con un fuerte crujido, lo destruyó en una lluvia de astillas. El Ent miró lentamente dónde debería estar su brazo, y Aslok se sorprendió de lo rápido que brotaron las raíces de la noche líquida para formar un nuevo brazo. ¿Por qué, detenerme? Hermano Void, debemos abandonar este lugar antes de que el cielo nos atrape aquí por la eternidad. Te lo explicaré todo más tarde. Señor Lee chasqueó los dedos y el Ent desapareció. Spirit Tree, tendré que dejarte para que te las arregles por ti mismo durante el próximo eón más o menos. Si sobrevives y me encuentras una vez más en la cima de la creación, entonces el destino te sonreirá. A estas alturas, el cielo se había convertido en un mar de ojos dorados con pupilas perfectamente blancas que se extendían hasta el horizonte. Nos vemos en la cima, viejo, respondió Aslok, y Señor Lee sonrió antes de dar un paso adelante y también desaparecer. El cielo volvió a la normalidad de inmediato, como si todo hubiera sido una pesadilla, y el mundo se reanudó cuando todo se descongeló. Aslok sintió el viento cálido susurrar a través de sus hojas y disfrutó de los cantos de los pájaros. ¿Cómo el mayor Lee congela el tiempo en un área a su alrededor de esa manera? Quizás yo también podría aprender cómo. Sobre el tema de las preguntas sin respuesta, Aslok miró a Suent y se dio cuenta. ¿Por qué Miem no tomó las propiedades del cadáver del gusano como el veneno que cubre su piel? Tarareando para sí mismo, repasó mentalmente una lista de verificación de las diferencias. Todo lo que puedo pensar es que el cadáver del gusano tenía poco ki, por lo que era solo un trozo de carne de monstruo, mientras que el cadáver del leviatán todavía tenía ki. Cualquiera que sea la razón, lo descubriría con más pruebas. Señor Lee le había dado un vistazo de su potencial de habilidades de grado SS. Todo lo que necesitaba era ascender en su cultivo y salir a buscar monstruos fuertes para convertirlos en Ents. Emocionado, Aslok le ordenó a Suent que se sentara, y el pesado titán se derrumbó sobre su trasero de madera ante él, haciendo que toda la montaña retumbara bajo su inmenso peso. Un portal repentino apareció en el pico de la montaña, y Estella corrió. Árbol. ¿Estás bien? Miró a su alrededor como si tratara de encontrar a Señor Lee. Aslok estuvo a punto de responder pero se detuvo. Espera, ¿desde cuándo Estella podría crear portales así sola? Capítulo 133. Ents de recarga. Mientras Aslok le preguntaba a Estella sobre su nueva habilidad para crear portales escribiendo en el fuego del alma, todos los demás atravesaron el portal aún abierto detrás de Estella. Ella los ignoró como si ni siquiera estuvieran allí mientras se acercaba, se sentaba en el banco y explicaba pacientemente. Gracias a tu trufa de iluminación, pude comprender los conceptos básicos del plano espacial antes de ingresar al reino místico, pero no fue hasta que ascendí al reino del núcleo estelar que pude comprender completamente sus secretos. Así es como puedo hacer portales tan libremente ahora. Luego explicó cómo podía cerrar los ojos y ver el mundo en cuadrículas. Aslok sabía de la existencia del plano espacial como se había mencionado en el libro de técnicas espaciales del clan Azure, y él mismo lo había estado utilizando para sus portales y otras técnicas espaciales como la telequinesis. Pero parecía que Estella comprendía el concepto abstracto más profundamente incluso que él mismo, hasta el punto de que podía abrir portales de corto alcance a través de una gran distancia sin tener un cuerpo de árbol. Interesante, reflexionó Aslok mientras escuchaba a Estella divagar. Tal vez debería pasar más tiempo aprendiendo técnicas y practicando con mi ki espacial. Siento que recientemente he estado descuidando la meditación y mejorando mis técnicas a favor de las habilidades del sistema. Así que sí, eso es todo, dijo Estella mientras balanceaba las piernas por el costado del banco. El reino místico fue mucho más placentero esta vez, a pesar de haber sido golpeado por un rayo durante un mes seguido mientras estaba sentado encima de una punta de roca que sobresale de un mar de metal fundido. Aslok encontró que el concepto de los cultivadores de lo que era agradable estaba tan alejado de cualquier lógica que era difícil de comprender. ¿Cómo podría considerarse placentero sentarse quieto en una dimensión alternativa rodeado de metal fundido mientras es atacado por un rayo? ¿Qué tan mala había sido la vez anterior?
Aparte de eso, Ashlock estaba confundido acerca de por qué el pico de la montaña estaba completamente en silencio excepto por las divagaciones de Estella. Diana estaba a un lado, jugando con el pequeño, bueno, el gran Kai ahora. La serpiente de tinta estaba pasando por su evolución y ya tenía 2 metros de largo y parecía apenas lo suficientemente pequeña como para que Diana se hubiera puesto sobre sus hombros. Ciertamente no ayudó que Diana fuera baja, por lo que la cola de Kai casi tocó el suelo. Aparte de Diana, otras 7 personas estaban presentes, pero todas estaban arrodilladas hacia él con el gran anciano al frente. Asomándose detrás de ellos estaba el ente inmóvil que proyectaba una sombra parpadeante debido a las llamas espaciales. ¿Qué están haciendo? Ashlock estaba desconcertado. ¿Había hecho algo extraño sin saberlo para que se arrodillaran ante él de esta manera? Decidiendo romper la atmósfera incómoda, ya que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, le hizo al anciano Mo una pregunta que tenía en mente. Anciano Mo, cuéntame más sobre esta herencia. Ashlock escribió y Estella transmitió el mensaje. El Elder Mo se puso de pie y tenía un comportamiento casi fanático. Debido a la generosidad infinita del inmortal, este humilde pudo obtener la herencia de un maestro de forja espiritual. Luego levantó el poderoso martillo que casi parecía pegado a su mano, con mi fuego espiritual fantasmal, puedo imbuir armas con mi voluntad, convirtiéndolas en armas espirituales. Al escuchar eso, el único pensamiento que pasó por la mente de Ashlock fue si debería pedirle al anciano Mo que hiciera que las espadas que le robó al anciano Boiming fueran más amigables con los árboles de alguna manera. Después de todo, era el espadachín arbóreo más extraordinario del continente. También podría convertir las espadas de Estella y Diana en algo especial. En realidad, esperaré hasta que haya tenido más práctica antes de pedirle algo. Aparte de eso, el hecho de que hubiera herencias de antiguos cultivadores dentro de los reinos de bolsillo hizo que Ashlock se entusiasmara aún más por enviar a los miembros de su secta siempre que fuera posible. Tal vez incluso debería enviar a toda la familia Reclaw la próxima vez. Aunque lo que les sucedió a los 2 ancianos me preocupa con respecto a la seguridad. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, el Elder Mo siguió divagando. Por supuesto, una herencia tan insignificante palidece en comparación con usted y sus deliciosas frutas y creaciones, agregó el anciano Mo mientras miraba a Lent. Está bien, Ashlock no estaba seguro de dónde venía esta adulación repentina y desagradable. Les había dado recursos de cultivo dominados e incluso los había enviado a reinos de bolsillo, y no habían sido tan entusiastas. Ni siquiera parecían tan cautivados cuando demostró su habilidad de grado SS que había sido lo suficientemente impresionante como para impresionar a Señor Lee. ¿Me están halagando con la esperanza de acercarme a Señor Lee? Era difícil saberlo con certeza, pero entendió que debe haber sido una experiencia humillante estar congelado en el tiempo y luego ser eliminado con un chasquido de dedos de un cultivador que apareció de repente y lo llamó amigo. Cualquiera que sea la razón, Ashlock no estaba interesado en hablar con ellos cuando actuaban de esta manera extraña. Terminemos con esto para poder despedirlos. Tener tanta gente aquí en la cima de la montaña hace que se sienta abarrotado, y el ent gigante de allí no está ayudando. Sin embargo, antes de que los deje, quiero ver su progreso. Ashlock ya había sentido la diferencia en el cultivo del gran anciano cuando cortó el gusano, y Estella, naturalmente, había llegado al reino del núcleo estelar. Ahora verificaré el progreso de todos, y luego puedes irte. Ashlock escribió mientras abría su ojo demoníaco. Todas las personas arrodilladas se estremecieron levemente y mantuvieron los ojos pegados a la piedra para evitar el contacto visual. Ashlock los miró uno por uno. El gran anciano ahora está en la 5ª etapa del reino Starcore, y Amber está en la 7ª etapa del reino del fuego del alma, aunque no recuerdo qué era antes. Miró a los ancianos y se sintió algo decepcionado. Aunque el Elder Mo recibió la herencia, todavía está en la cima del reino del fuego del alma. Mientras tanto, el Elder Brent y Margaret parecían haber progresado, cada uno subiendo una sola etapa en Sulfire Realm 8. Tal vez su falta de talento los está frenando. En realidad, para ser justos, habían estado huyendo y quemando su ki almacenado para sobrevivir al segmento de gusanos que los perseguía. Ashlock había aprendido a través de muchas observaciones y pruebas que el combate era una excelente manera de refinar y aprender técnicas, pero una manera terrible de avanzar en las etapas de cultivo, ya que era una pérdida de ki. El Elder Mo había avanzado justo antes de ingresar al reino místico y probablemente estaba demasiado ocupado aprendiendo los secretos de su nueva herencia para sentarse y meditar para reunir ki. Por lo tanto, su falta de progreso también tiene sentido.
Ashlock observó cómo las llamas fantasmales llenaban todo el cuerpo del Eldermo. Parecía que la herencia había alterado de alguna manera su afinidad, un concepto que nunca antes había visto. Ashlock luego miró a Douglas y notó que había subido 3 etapas enteras. Eso es casi una etapa por semana. Esa velocidad de cultivo es absolutamente loca. ¿Douglas es en secreto un genio cultivador? ¿O simplemente tuvo suerte con su reino de bolsillo? Cualquiera que sea la razón, Ashlock estaba encantado con el progreso de Douglas y también estaba contento de ver que Diana estaba en la cima del reino del fuego del alma y en la cúspide de ascender al reino del núcleo estelar como Estella. Estudió el Soul Core de Diana, una tormenta azul claro teñida de negro debido al ki demoníaco predominante que apenas estaba siendo suprimido. Cuando su ojo se centró en ella, el demoníaco ki parecía inquieto, como si tratara de escapar y alcanzar a Diana. Al ver su expresión de dolor y su respiración agitada, Ashlock miró hacia otro lado porque no estaba interesado en causar molestias innecesarias. Se saltó a Elaine porque todavía no había progresado desde la primera etapa del reino del fuego del alma, y pasó a la última persona aquí, Estella. A diferencia de los demás, ella no rehuyó y aceptó abiertamente su mirada como si tratara de mostrar su nuevo poder. Dentro de ella había una estrella lila palpitante, muy parecida a la que tenía él antes de convertirse completamente en árbol. Excepto que el suyo era especial cuando un relámpago formaba un arco entre la estrella y el resto de su cuerpo. Ashlock entendió que una vez que Estella usara el ki relámpago almacenado dentro de sí misma, su Star Core no generaría ningún nuevo ki relámpago, solo ki espacial, ya que esa era su afinidad. Con su ojo demoníaco aún abierto porque tenía una última cosa que quería comprobar, invocó un portal en el patio del Palacio de Piedra Blanca y ordenó a los Garras Rojas que regresaran a casa. El gran anciano Garra Roja transmitió sus antiguas palabras a su familia, y todos hicieron profundas reverencias y expresaron su gratitud antes de atravesar y abandonar el pico de la montaña. Elaine y yo también agradeceríamos que nos disculpe si el patriarca está de acuerdo. Douglas pidió humildemente. Ashlock en realidad tenía algo que quería decirle a Elaine, por lo que escribió en su baúl. Elaine, ¿tu tío alguna vez mencionó a alguien llamado Señor Lee? Elaine tradujo sus palabras y se tocó la barbilla. Lee, ese nombre me suena familiar. Mi tío solía decir que Lee lo había maldecido para morir y le había dicho que no saliera. También escuché a mi tío despotricar que esto se suponía que la persona de Lee se presentaría hace meses, pero nunca visitó. Ashlock sospechó que era su culpa, ya que Lee se había detenido en su montaña en el camino para visitar al Weymindelder y se fue después de salvar a Estella. Bueno, el mayor Lee pasó antes y le pasé un fragmento del alma de tu tío, Ashlock escribió, y Elaine parecía confundida. ¿Así que mi tío, no está muerto? Ella arrugó la cara como si estuviera pensando profundamente. Sí murió, respondió Ashlock, sin embargo, una parte de él ahora vivirá, por lo que, en cierto modo, todavía está vivo. Elaine reajustó sus anteojos y parecía bastante nerviosa. Bueno, ¿entonces eso está bien? Creo. Eso es todo lo que tenía que decir. Usted puede irse ahora, Ashlock escribió e invocó un portal hacia la mina. Douglas condujo a la desconcertada Elaine a través del portal, que se cerró de golpe detrás de ellos. Ashlock respiró aliviado. Con todos excepto Estella y Diana fuera, estaba mucho más tranquilo. Habían ocurrido muchas cosas en las últimas horas y necesitaba tiempo para probar y procesar todo. Para hacer eso, necesitaba tranquilidad. Su mirada demoníaca se desvió hacia el ente imposible de ignorar que casi rivalizaba con él en altura, ya que era lo primero en su lista para investigar. Para este titán de un monstruo, no podía mirar hacia abajo o incluso al frente con su ojo demoníaco. De hecho, tuvo que mirar hacia las fauces de la criatura. Para su sorpresa, Ashlock se sintió intimidado por su propia creación, ya que estaba en la quinta etapa del Star Core Realm. Buscando la información en su mente sobre su habilidad Necroflora Sovereign, se dio cuenta de que la habilidad siempre produciría un End de la misma fuerza que el cadáver, suponiendo que el monstruo aún tuviera suficiente ki en su cuerpo para alimentar el crecimiento de la semilla. El cadáver elegido afectó las características, el tamaño y las capacidades del End. Sin embargo, si el cadáver no tuviera suficiente ki para alimentar la semilla de todas esas características adicionales como el cadáver que Señor le había proporcionado, resultaría como un End de árbol demoníaco básico como el que estaba frente a él. Ya veo, por lo que la habilidad apenas usa ki o nutrientes de mí para formar la semilla, ya que se alimenta de los restos de ki dentro del cadáver del monstruo. Tan genial como sonaba, Ashlock sabía que este mundo no tenía almuerzos gratis.
Algo tenía que estar impulsando a este Ent que estaba 2 etapas por encima de él. Siguiendo el flujo de ki por todo el cuerpo de los Ent, confirmó que, al igual que él mismo, el Star Core del Ent proporcionaba suficiente ki para funcionar de forma independiente. Sin embargo, estaba casi vacío en este momento, y estaba utilizando su Star Core a través del enlace para llenarse. Lo cual fue un gran problema. Ashlock estaba 2 etapas enteras por debajo del Ent, y su Star Core no era exactamente pequeño. Además, Ashlock sintió una tensión significativa en las reservas de agua y nutrientes de su cuerpo ya que el Ent tenía otro problema. Era un árbol andante. Incluso los árboles mágicos necesitaban un flujo constante de nutrientes y agua para vivir. Pero debido a que el Ent fue diseñado para estar siempre en movimiento, su cuerpo no venía equipado con raíces para adquirir nutrientes y agua. Así que no hay costo inicial más que perder créditos de sacrificio potenciales al no devorar el cadáver requerido, pero el costo de mantenimiento de un Ent, especialmente de uno más fuerte que yo, es bastante alto. Ashlock ordenó al Ent que se quedara quieto y se separara de él. La raíz conectada a su pierna cayó al suelo con un ruido sordo, y Ashlock de repente sintió que su Star Core comenzaba a llenarse nuevamente en lugar de drenarse. Con su ojo demoníaco, siguió rastreando los cambios que ocurrían dentro del cuerpo del Ent después del desprendimiento. Está bien, el Star Core de Ent todavía está funcionando y produciendo ki, pero no se está llenando ni agotando. Solo se mantiene perfectamente estable. El Star Core de Ashlock naturalmente produjo ki por sí mismo sin necesidad de cultivar, pero fue una cantidad minúscula en comparación con lo que ganó al meditar con su técnica de cultivo o extrajo de los miles de árboles a los que estaba vinculado. Pero el Ent no parece tener una técnica de cultivo, ni está unido a mi red de árboles demoníacos. Ashlock estaba empezando a entender con qué estaba trabajando. El Ent era poderoso, pero como un auto eléctrico, necesitaba ser cargado o enchufado para funcionar sin agotar sus reservas y pudrirse en la nada. Aunque el núcleo estelar del Ent produjo algo de ki, no fue suficiente para soportar nada más que su enorme cuerpo allí parado. Así que cárguelo y luego envíelo a la guerra, reflexionó Ashlock. Espera, si nutriera cientos de árboles en el reino del núcleo estelar, ¿no podría usarlos como estaciones de carga como las que cargan los autos eléctricos en la Tierra? De esa manera, los Ents no usarán mis reservas de ki. Era una idea que sonaba ridícula. Ashlock ya podía imaginar en el desierto un centro masivo de árboles Star Core, todos protegidos por una formación de ocultación con ellos cargando cientos de Ents, que luego podría transportar a cualquier lugar dentro de su red raíz en cualquier momento a través de portales. A pesar de la visión ideal en su mente, tenía algunos problemas. Los árboles se cultivaron muy lentamente, e incluso su descendencia estaba solo alrededor de la cima del reino Ki. Tuvo que hacer algunos sacrificios aquí. O continuó consumiendo una gran parte de ki de todos los miles de descendientes a su alrededor para impulsar sus actividades y avanzar en su cultivo. O podría redirigir parte o la totalidad de ese ki a un pequeño grupo de árboles para subirlos de nivel al Star Core Realm. Creo que es una buena idea, pero ¿qué grupo de árboles debo elegir? Ashlock se elevó a los cielos con Elleoth de Creego. Había muchas opciones. Por muchas razones, podría ser bueno mantenerlos cerca de casa en la cadena montañosa entre Red Vine Peak y Whitestone Palace. Fácil de proteger ya que no me distraeré, no los veré morir. Ashlock tarareó. Pero, mantener todos mis huevos en una canasta al tenerlos tan cerca también podría ser malo. Su siguiente puerto de escala fueron, naturalmente, los árboles dentro del Arclight City, pero decidió no hacerlo porque estaba demasiado al aire libre y cerca de un importante centro de civilización para mantener sus actividades un poco bajas. Luego pensó en la pared de árboles en el desierto, pero descartó esa idea rápidamente. Estaba tan lejos que, a menos que uno de los árboles fuera literalmente mordido, no sería alertado de ninguna amenaza cercana, y su descendencia estaba demasiado débil para defenderse. Podría hacer que los Ents vigilen el lugar, pero solo tengo uno por ahora. Y si tomo demasiados Ents nuevos, es posible que ni siquiera tenga el ki a mano para cargarlos hasta el punto en que puedan funcionar durante unos días. Por su cuenta, se lamentó Ashlock. Hasta que su descendencia estuviera realmente en Star Core Realm y pudiera cargar a los Ents sin su ayuda, tendría que limitar el número que tenía. En realidad, tengo una idea. Ashlock había planeado eventualmente construir algún tipo de pabellón a su alrededor, y también planeó hacer crecer una descendencia donde el reino místico engendró para poder usar Progeny Dominion e ingresar a las dimensiones de bolsillo junto con los miembros de su secta.
El pico de la montaña era lo suficientemente grande como para tener un pabellón construido sobre él con múltiples patios y suficiente espacio para miles de personas. Entonces, plantar algunos árboles alrededor de la circunferencia para formar una especie de muro de árboles y colocar uno frente a él donde se generó el reino místico parecía un buen plan. En el futuro, siempre podría hacer que Douglas los desarraigara, y luego podría trasladarlos a la naturaleza a través de portales, por lo que es mejor cultivarlos y cuidarlos cerca. Ashlock debatió plantar árboles desde cero, pero decidió que sería mucho más rápido arrancar de raíz unos 20 árboles demoníacos cuidadosamente seleccionados y replantarlos a su alrededor en un amplio círculo. Para esta tarea, necesitaba a Douglas. Stella, ¿puedes traerme a Douglas? Necesito su ayuda con algo. Ashlock escribió y luego fue a buscar a Douglas a la mina. El hombre estaba hablando con Elaine, pero parecía que estaban llegando al final de su conversación, por lo que creó un portal a su lado por el que Stella asomó la cabeza. El patriarca te quiere para algo. Douglas gimió pero siguió a Stella a través del portal. Vuelvo enseguida, Elaine. Piensa en lo que dije. Lo haré, respondió ella con una sonrisa y un saludo, diviértete. Douglas puso los ojos en blanco, pero pronto estuvo en la cima de la montaña. Me pregunto de qué estarían hablando, reflexionó Ashlock cuando estaba a punto de cambiar de opinión, pero luego notó el final del túnel que conducía al exterior y se dio cuenta. Se había olvidado de Bob, el limo bajo control con su habilidad Rod Puppet que se había mejorado desde entonces. ¿Qué pasaría si convirtiera a Bob en un Ent? Capítulo 134. Tito núcleo de estrella Ent. Quinta etapa Gran anciano garra roja. Quinta etapa Ashlock. 3 Ra etapa Stella. 1 Ra etapa más Lightning Dao más Bloodline. Fuego del alma Diana. 9ª etapa más linaje demoníaco Anciano Mo. 9ª etapa más fuego espiritual Elder Margaret. 8ª etapa Elder Brent. 8ª etapa Ámbar. 7ª etapa Douglas. 6ª etapa Elaine. 1 Ra etapa Ashlock se concentró en Bob, el limo actuando como una puerta al túnel que conducía desde la caverna en lo profundo de Ravine Peak al mundo exterior. El cuerpo de Bob era de un tono oscuro ya que todavía quedaba ki del vacío cuando Elaine había intentado salir a puñetazos, pero parecía que el ki del vacío se había disipado con el tiempo, y Bob estaba volviendo lentamente a su estado gris sin ki. Bob era un espécimen interesante. Un limo sin núcleo de alma, sino que tenía una nube de nodos que servían como conciencia. Debido a esto, el limo no tenía afinidad y absorbía cualquier tipo de ki con el que fuera golpeado y poco a poco se hacía más fuerte cuanto más lo golpeaba con el mismo tipo de ki. No estaba ni vivo ni muerto, un extraño estado en el medio. Ashlock tenía curiosidad por saber cómo le afectaría su nueva habilidad Necroflora Sovereign. Bob demuestra que todavía puedo usar Rod Puppet como antes, ya que mis raíces delgadas como un cabello todavía controlan el limo. Ashlock se alegró de que el sistema no eliminó las funciones antiguas de las habilidades cuando se actualizaron. Qué extraño es que Bob consumiera una gran parte de mi producción de ki y fuera una de mis armas más fuertes contra las ratas en un momento, pero hoy en día, me he olvidado de él. Ashlock suspiró. Pensar en lo lejos que había llegado en unos pocos años era nostálgico. Bueno, intentémoslo. No veo muchas razones para mantener a Bob como está ahora como una simple puerta. Ashlock se centró en la raíz que lo unía a Bob y activó su nueva habilidad de grado SS. Las raíces delgadas como un cabello se extendieron por todo el cuerpo de Bob, se retrajeron hacia la raíz negra y luego la punta se abrió para revelar una semilla antes de que Bob pudiera recuperar el control de Ashlock mientras sus nodos conscientes se liberaban del control de Rod Puppet. ¿Qué? Elaine gritó desde el interior de la caverna, su cabeza prácticamente se partió para mirar directamente a Bob cuando la semilla floreció dentro del cuerpo del limo. Ashlock no se preocupó por Elaine. Su enfoque estaba completamente en Bob. El ki vacío dentro del cuerpo del limo fue atraído hacia la semilla floreciente como si fuera un agujero negro, devorando con avidez todo el ki dentro del cuerpo. La lava gris viscosa que formaba la forma de Bob comenzó a endurecerse ligeramente y se convirtió en una forma de madera, pero mantuvo esa consistencia de baba. En cuestión de momentos, Bob se transformó en un Ent que era demasiado grande para caminar por el túnel a medida que aumentaba de tamaño verticalmente a unos 5 metros de altura. Elaine estaba en el fondo del túnel y miró hacia arriba para ver a Bob el Ent obstruyendo la salida. Una espada fue convocada a su mano, y asumió una posición de batalla. Ashlock honestamente no la culpaba.
Comparado con el ente en el pico de la montaña que obviamente estaba relacionado con él de alguna manera con la corteza negra, las hojas rojas y las llamas moradas, Bob parecía algo que se había arrastrado directamente desde el infierno. Era una cosa gris suave que se parecía a un ent, pero no tenía rostro y constantemente parecía que se estaba derritiendo como un helado. Bob, sinceramente, parecía una cosa de pesadilla, pero Aslog no quería que Elaine atacara al Slime Ent, así que trató de ordenarle a Bob que la saludara. A través de la raíz que aún estaba unida a Bob, el ki espacial latía a través de la forma gris y le daba al Limo Ent un brillo lila. Solo entonces el Limo pareció reconocer su orden y finalmente se giró muy lentamente para saludar a Elaine. La mujer solo frunció el ceño ante la cosa del árbol de Baba. Afortunadamente, ella no parecía lo suficientemente segura como para lanzar un asalto, por lo que Aslog pudo tomarse un momento para comprender mejor qué hacía a Bob diferente de los otros Ent. En realidad, debería darle un nombre a ese Ent sin nombre ya que Bob tiene uno. ¿Qué pasa con Titus? Aslog reflexionó. Parecía un buen ajuste, por lo que rodó con él. Bien, veamos. Titus está en la quinta etapa del reino del núcleo estelar y, por lo tanto, puede producir ki de forma independiente. Mientras que Bob realmente no tiene una etapa de cultivo. Siempre había sido un punto de interés para Aslog con respecto a Bob. El Limo parecía casi invencible una vez que absorbió el ki de su atacante. Incluso ahora, no podía decir exactamente en qué etapa de cultivo estaba Bob. Sin embargo, si tuviera que adivinar, pondría a Bob en la cima del reino del fuego del alma, ya que Bob no tenía su propio campo de gravedad a su alrededor ni la capacidad de generar ki de forma pasiva sin cultivar. Aslog luego decidió probar qué pasaría si se separara de Bob. ¿Dejaría de funcionar? ¿Regresará un Limo? ¿O no le estaba dando suficiente crédito a Bob? Tirando de la raíz libre, no pasó nada de inmediato. Aslog todavía podía darle órdenes a Bob, pero el tono lila del ki espacial dentro de su cuerpo gris se atenuó lentamente hasta que cesó por completo. La velocidad a la que Bob quema ki es preocupante, Aslog frunció el ceño mentalmente. Mientras el ki espacial había permanecido dentro del Limo, podía darle órdenes a Bob sin problemas, pero una vez que se agotó, Bob permaneció inmóvil y tan motivado para escucharlo como cualquier charco ordinario. Lo que quiere decir que en absoluto. Así que cuando se agota el ki de Bob, pierdo el control, pero Bob tampoco tiene control sobre su propio cuerpo, así que entramos en un punto muerto en el que nada tiene control sobre la baba, y él simplemente se sienta allí. Mientras tanto, incluso cuando Titus estaba separado, Aslog aún podía ordenarle que se moviera debido al ki espacial que provenía de su Star Core. Bueno, esto es molesto, se quejó Aslog mientras seguía tratando de hacer que Bob hiciera algo. Perder el control sobre mis propios secuaces es peligroso. Tal vez solo debería concentrarme en obtener Star Core y en superiores para evitar este problema. Aslog reflexionó mientras recuperaba el control sobre Bob a través de su raíz y sintió un tirón significativo en su Star Core para ki. Maldito Bob, eres un bastardo codicioso, ¿no? Aslog no podía creer que Bob tomara 10 veces más ki para cargar en comparación con Titus, un núcleo estelar de 5ª etapa. Está bien, esto no va a funcionar, ordenó Aslog a Bob con el ki que acababa de inyectar para bloquear la entrada del túnel como antes. El Limo gris se colocó en posición mientras hacía sonidos de chapoteo y se arrastró hacia el túnel. Aslog estaba algo sorprendido de que, a pesar de la apariencia de madera de Bob, todavía era tan flexible como antes. Una vez que Bob estuvo en su lugar, Aslog le ordenó que se quedara en su lugar y luego cortó la conexión. Lentamente, el tono lila del ki espacial que irradiaba dentro de la baba gris se atenuó y Bob finalmente volvió a un gris opaco. Elaine había observado todo, y una vez que vio a Bob regresar por una puerta mucho más grande y gruesa, pareció darse cuenta de lo que estaba pasando y bajó la espada. Aslog la ignoró por ahora mientras Douglas esperaba inquieto su trabajo frente a su baúl en la cima de la montaña. Creo que usaré a Bob en el futuro cuando sea necesario, pero mantenerlo constantemente bombeado con ki no tiene sentido porque disipa el ki de su cuerpo demasiado rápido. Es solo un desperdicio. Volviendo a mirar a la cima, Aslog escribió en su baúl. Douglas, necesito que arranques 21 árboles demoníacos que elijo. De pie junto a Douglas, Stella tradujo las palabras, y el impaciente Douglas asintió. Claro, patriarca, solo guíe el camino. Aslog voló a los cielos con Eye of the Tree God nuevamente y sintió a través de la red de raíces fusionadas que compartió con su descendencia para identificar las que estaban más avanzadas en su cultivo. Encontró algunos en la etapa máxima del reino Ki y luego envió a Douglas para desenterrarlos a través de los portales.
Unas horas más tarde, Ashlock terminó de colocar el 21º árbol exactamente en el medio de donde el reino místico se había generado las últimas veces. No estaba seguro de si el reino místico se abriría allí de nuevo ahora que había un árbol en el centro, pero ese era un experimento para más adelante. Retirar estos árboles de la montaña había sido más desafiante que antes. Ashlock tuvo que separarse mentalmente de los árboles debido a las raíces fusionadas, lo que les causó mucho estrés. Sin embargo, parecían mucho más felices una vez que se plantaron más cerca de su padre. Está bien, con eso hecho, solo necesito fusionar mis raíces con ellas nuevamente para probar Progeny Dominion. Ashlock envolvió sus raíces justo debajo de la superficie rocosa con los árboles recién plantados en un círculo perfecto a su alrededor y sintió sus oleadas de felicidad, pero las raíces no se fusionaron. Fusionarse. Vamos, fusionarse con papá. Ashlock trató de alentar a sus hijos rebeldes. Como era de esperar, solo recibió oleadas de emociones simples. Suspiro, ¿qué voy a hacer con ustedes si no puedo fusionar mis raíces? Ashlock luego pasó las siguientes horas hasta el anochecer tratando de encontrar una solución. Mientras tanto, Douglas volvió a bajar a la caverna para estar con Elaine, y las niñas estaban felices de cultivar bajo la sombra de uno de los árboles nuevos. Sistema de inicio de sesión diario de Idle día 3523. Crédito diario. 1. Crédito de sacrificio. 0. Iniciar sesión. Ashlock se despertó al día siguiente con el mensaje de inicio de sesión habitual. Había pasado todo el día anterior tratando de fusionarse con sus hijos, pero no había tenido éxito. Fusionado con una descendencia cercana. Ashlock parpadeó mentalmente ante el mensaje del sistema y luego gimió. Por supuesto, el sistema había sido el que llevó a cabo la fusión la última vez, entonces, ¿por qué no lo haría de nuevo? ¿Solo puedo fusionarme durante la noche mientras duermo? Ashlock contempló pero no tenía una respuesta, por lo que rápidamente siguió adelante. Red Winnipeg ya no era un pico desolado con un solo árbol demoníaco y un banco. Ahora los árboles demoníacos, su descendencia, lo rodeaban en un anillo escaso para que cada uno tuviera suficiente espacio para crecer hacia arriba y hacia afuera sin impactarse entre sí. Es mejor planificar con anticipación. Fácilmente podría haber colocado 100 árboles en un anillo estrecho a mi alrededor hasta el punto de que formarán una pared literal con sus troncos, pero luego sus ramas se entrelazarían y eso causaría problemas si comienzan a desarrollarse a diferentes ritmos. Además de la distancia entre ellos, Ashlock había hecho un esfuerzo consciente con respecto a la ubicación de los árboles demoníacos. Esos árboles a punto de formar una afinidad de fuego y cubiertos de Blaze Serpent Rose se colocaron en el flanco norte para enfrentar el Palacio de Piedra Blanca. Luego, en el flanco occidental, frente al bosque brumoso que se extendía entre Red Winnipeg y Darklead City, había árboles a punto de formar afinidad con el agua. Diana se sentó bajo su sombra y disfrutó del ki de agua de las camelias de la niebla serena. Ashlock también estaba disfrutando de la niebla mientras el viento la soplaba hacia él. Mientras tanto, Stella estaba cultivando en el flanco sur bajo la sombra de árboles que no estaban afectados por una flor productora de ki, por lo que estaban desarrollando afinidad espacial debido a la espesa cantidad en el aire alrededor de la montaña debido a él. Estos árboles de afinidad espacial también estaban en el flanco este frente a las granjas, los aldeanos y el gran muro arrasado por la tormenta de Dao. Ashlock tenía planes para construir arboledas en la montaña a su alrededor que eran pequeños focos de árboles que creaban focos perfectos para cultivar diferentes tipos de ki, pero lo haría otro día. Por ahora, el pico de su montaña junto a la formación de reunión de ki era ideal para cultivadores de fuego, agua y espaciales. Fuego y agua debido a que el ki producía flores que crecían en sus troncos, y espacial porque naturalmente irradiaba ki espacial con sus actividades que empapaban el área. Aparte de eso, la mente de Ashlock finalmente estaba despierta mientras disfrutaba de la fresca luz del sol de la mañana. Ahora, ¿qué debo hacer primero? Sí, el mensaje del sistema. Con una revisión rápida, confirmó sin lugar a dudas que estaba fusionado con todos los árboles a su alrededor. Puedo proporcionarles a todos ki, nutrientes y agua, pero debo tener cuidado de bombear demasiado ki espacial en los árboles que intentan formar afinidades de fuego o agua. No quiero forzarlos a todos a convertirse en árboles de afinidad espacial. Aumentando lentamente la cantidad de ki, estaba compartiendo a través de la red raíz local, sintió la emoción de su descendencia. Sin embargo, su enfoque estaba en el árbol frente a él, ya que era su primogénito.
Ashlock había encontrado y localizado el primer árbol demoníaco que jamás había florecido de su semilla y sintió que era apropiado que llevara al niño mayor a la cima de su montaña para que fuera el que lo ayudaría a explorar el reino místico. Mayor, ¿estás listo? A través de sus raíces fusionadas, preguntó. Serás el primer árbol en el que pruebe Progénigo Minion. Como era de esperar, el árbol acaba de enviar ondas de felicidad. El mayor estaba encantado de que su padre le hablara. Ashlock repasó mentalmente una lista de verificación para asegurarse de que tenía todo listo para usar la habilidad, ya que, a diferencia de muchas de sus otras habilidades, Progénigo Minion tenía muchos requisitos que debían cumplirse primero debido a lo dominado que estaba. Muy bien, veamos, fusionado con descendencia, comprobado. La descendencia tiene un ego formado capaz de emociones, comprobado. No he usado la habilidad durante una semana, por lo que no hay riesgo de daño en el alma. ¿Qué más? Ah, sí, es el comienzo de un nuevo día, así que aprovecharé al máximo la habilidad, ya que se apagará al atardecer. Y creo que eso es todo. Ashlock repasó la lista por última vez, pero estaba convencido de que no había nada malo. Está bien, hagamos esto. Centrándose en su hijo mayor, lanzó Progénigo Minion. Hubo una breve pausa antes de que de repente sintiera una fuerza divina tirando de su alma. No era doloroso per se, pero tampoco era agradable. Un momento después, un fragmento de sí mismo fue arrancado. Este fragmento luego viajó sin problemas a través de las raíces fusionadas y hacia el árbol más viejo. Ashlock sintió esa horrible sensación de pérdida que había experimentado cuando Tristan Evergreen absorbió el 1% de su alma, pero esta vez fue 10 veces peor. Era una sensación de desesperación y pérdida que era difícil de describir para una mente mortal. Y luego ese sentimiento se desvaneció como si fuera un recuerdo fugaz, y se sintió completo nuevamente con una conexión especial con el árbol frente a él como si estuviera mirando un espejo de sí mismo. Oh, esto es tan raro, murmuró Ashlock para sí mismo. Se sentía tanto desconectado como completo con el árbol que tenía delante. Ahora veamos si puedo lanzar abismo consumidor. Enredaderas negras surgieron del suelo, no solo alrededor de su tronco, sino que también la roca que rodeaba a su descendencia mayor se agrietó cuando emergieron enredaderas negras más delgadas y se encontraron con sus enredaderas negras en una danza enredada. ¿Estaba tomado de la mano de su hijo, o de sí mismo? Stella se despertó de la meditación bajo la sombra de un árbol espacial y se acercó aturdida y confundida. ¿Por qué están peleando los árboles?, murmuró mientras miraba entre Ashlock y su hijo mayor, zarandeándose enredaderas negras el uno al otro. Ashlock la vio venir y tuvo una idea repentina. Stella, ¿quieres volver a batirte en duelo? Escribió en su baúl y ella sonrió al traducirlo. Una espada, la que él le había regalado, se materializó en su mano. Claro, ¿contra quién estoy peleando?, cuestionó mientras miraba el desorden enredado de las enredaderas negras de Ashlock. Los dos, respondió Ashlock, somos uno y lo mismo. Stella parecía confundida, pero las enredaderas negras se desenredaron y se separaron. Ashlock sacó sus espadas de su inventario e hizo flotar 3 de ellas para que las sujetaran las enredaderas de su hijo mayor. Stella entonces pareció ver la brecha de 100 metros entre los dos árboles como el campo de batalla. Caminando hacia adelante, se paró entre ellos. Le dio la espalda a la descendencia de Ashlock cuando aparentemente decidió que él era la amenaza. Levantando su espada en una posición lista para la batalla, le hizo un gesto para que la trajera. El baúl de Ashlock se abrió como una boca y reveló su ojo demoníaco, lo que hizo que Stella se estremeciera ligeramente. Sin embargo, Ashlock lo había sospechado. No había activado su ojo para intimidar sino para observar. Mi ojo demoníaco es genial para ver el flujo del ki de alguien dentro de su cuerpo, pero debido al tono rojo en el que veo el mundo y su perspectiva limitada, por lo general inhibe mi capacidad de pelear, pero la habilidad Progénigo Minion dice que puedo usar todas mis habilidades a plena capacidad a través de mi descendencia, y eso no solo incluye habilidades de ataque. A través de su hijo mayor con el que ahora estaba unido por el alma, Ashlock activó Ojo del Dios Árbol. Su visión se dividió, pero se unió al mismo tiempo. Sorprendentemente, incluso sin 2 cerebros, no tuvo problemas para analizar a Stella a través de su ojo demoníaco de su baúl principal y seguirla desde el cielo con Ojo del Dios Árbol. Con esto, no tenía puntos ciegos. Luego envió todas las enredaderas que empuñaban espadas tras Stella en variados patrones de ataque que podía orquestar perfectamente utilizando sus 2 visiones diferentes. Atacó desde la izquierda cuando notó a través de su Demonic Eye que Stella había movilizado el ki dentro de su Star Core para viajar por su brazo derecho.
Sus ojos se abrieron de par en par mientras caía hacia un lado para evitar el ataque de su lado débil, pero desde los cielos de arriba, Ashlock ya lo había visto venir y una espada la golpeó sin rodeos desde abajo, haciéndola caer. Stella se puso de pie tambaleándose con una sonrisa salvaje. Ahora, esto es un verdadero desafío. ¿Cómo puedes mejorar tanto en solo una semana? Ella inclinó la cabeza y su cabello rubio oscureció su expresión. Hubo un estallido repentino de ki espacial, y Ashlock se sorprendió al ver a Stella desaparecer a través de un portal y reaparecer detrás de la oleada de enredaderas que se dirigían hacia ella, y sin esfuerzo cortó algunas de ellas. Luego trató de suprimir las enredaderas con la gravedad de su propio Star Core. Ashlock respondió de la misma manera con su propia gravedad tanto de su tronco principal como de su descendencia después de enviar una carga de ki espacial a través de su raíz fusionada, y a pesar de que el árbol solo estaba en el reino ki, Progeny Dominion lo dejó ignorar esto y usa todo su poder transfiriendo su ki. Stella gimió mientras estaba de pie entre dos árboles desatando una gravedad Star Core 2 etapas más alta que la suya. Sin embargo, incluso en esta situación, se rió y se teletransportó nuevamente a través del plano espacial. Me pregunto si hay alguna manera de que pueda evitar que haga eso. Ashlock se preguntó. Podía rastrear hacia dónde conducía su portal antes de que ella saliera, pero no podía mover sus vides lo suficientemente rápido como para atacarla. Espera, yo también puedo hacer portales. Ashlock se rió malvadamente mientras esperaba que Stella tomara otro portal. Ella fue acorralada nuevamente por sus vides, así que cuando desapareció allá, Ashlock generó una grieta justo antes del portal de Stella y envió los lados romos de 3 espadas directamente a la cara de Stella antes de que pudiera reaccionar. La fuerza fue mayor de lo que había anticipado, ya que Stella fue enviada volando a través del pico de la montaña e incluso voló entre 2 de los árboles demoníacos y por la ladera de la montaña. En este punto, Diana había salido de su estado de meditación, y su mirada siguió a la niña voladora sin una pizca de preocupación. Stella bajó rápidamente por la ladera de la montaña con los brazos cruzados, el ceño fruncido y una pequeña marca roja en la frente. Estúpido árbol y sus trucos baratos. Murmuró mientras el espacio se deformaba a su alrededor, y reapareció en el pico de la montaña. Pelear contigo no es divertido. Stella puso sus manos en sus caderas. ¿No puedo pelear contra esa cosa en su lugar? Ashlock siguió su mirada, y aterrizó en Titus, el inminente End de 20 metros de altura con 4 etapas en el Star Core más altas que Stella. Quería decir que no, pero incluso él tenía un poco de curiosidad. Diana se acercó y parecía interesada. ¿Qué tal si ambos luchamos contra este monstruo? Creo que entonces sería justo. Ashlock contempló momentáneamente pero finalmente suspiró mientras mostraba su hoja una vez. Era hora de probar los límites de Tito.